Bueno, pues buenas noches y bienvenidos todos a nuestro segundo webinar de esta serie, de nuestra primera serie del Grupo Mexicano de Sarcomas. Gracias a todos los 125 asistentes que tenemos ya en línea. Hoy tengo el honor de compartir el foro con tres cirujanos oncólogos que tienen una gran experiencia en el área de sarcomas y que nos harán favor de compartirla para poder llevar a cabo nuestra segunda sesión. Entonces, como lo planteamos la primera sesión, el objetivo de estas sesiones será promover la educación en sarcomas retroperitoneales y en esta ocasión planteados específicamente en el manejo quirúrgico. Solo antes de comenzar, me gustaría recordarles que para quienes nos han estado cuestionando sobre el aval de la Asociación Mexicana de Cirugía General, es necesario que cumplan con la asistencia a 4 de los 5 webinars para que puedan obtener la constancia, y esto obviamente será al final de toda la serie. Entonces, para recordar un poquito el temario, pasamos ya a nuestra segunda sesión, que todas serán en jueves 8 de la noche. Nuestra tercera sesión estará programada para el día 16 de noviembre. Hoy hablamos del tratamiento quirúrgico, el 16 de noviembre del tratamiento multidisciplinario en sarcomas retroperitoneales. Empezaremos el año el 18 de enero con cirugía adecuada en centros adecuados y hablando del impacto del volumen en el pronóstico, el tratamiento y las complicaciones, para concluir nuestra primera serie el 22 de febrero del 2024, hablando de enfermedad recurrente, metastásica o irresecable. Dentro de nuestros objetivos de este segundo webinar será que toda la audiencia pueda familiarizarse con la anatomía del retroperitoneo, que podamos tener una comprensión clara, concisa de todos los puntos anatómicos claves y que esto nos ayude a entender la importancia de una sistematización en toda la técnica quirúrgica como parte del tratamiento de estos tumores, para hablar después de la cirugía compartamental y multivisceral y obviamente hacer el link de esto hacia el rol de la biología tumoral y poder seleccionar los escenarios correctos con la cirugía correcta. ¿Qué esperamos nosotros de la audiencia específicamente? Pues que pueda ser un programa de enseñanza interactiva, recordándoles que tenemos un botón de preguntas y respuestas, tenemos además el chat que se puede utilizar de manera privada o de manera grupal. Estaremos proyectando algunas preguntas y encuestas y además tenemos el botón de pedir la palabra si alguien quisiera hacer un cuestionamiento. Nos gustaría que fuera una audiencia con mucha retroalimentación, que esto puede ser como les pongo abajo en este momento, por vía Twitter o a nuestro correo electrónico para que podamos estar implementando y mantengamos el interés que hemos tenido en estas sesiones. Bueno, y pasando, ahora sí, antes de empezar, perdón, me gustaría proyectar la primera pregunta para que recordemos cómo es el papel, si nos pueden contestar cuál es la especialidad médica de los que están conectados, cuál es el puesto actual y en qué región del país están. Muchas gracias por su votación. Gracias con todo esto. Haremos al final del webinar también, a ustedes les platicaremos qué asistentes de qué especialidades y cómo está toda nuestra epidemiología en cuanto a estos webinars también. La sesión pasada tuvimos más de 150 participantes, ahora ya estamos casi también en el mismo número. Perdón. Bueno, ahora sí, para empezar, me tocará a mí dar una introducción a todo este tema hablando de la anatomía quirúrgica del retroperitoneo. Específicamente, si nosotros quisiéramos hablar sobre los límites, pues de manera anterior tendremos el peritoneo. En la parte posterior está toda la fascia toracolumbar, las estructuras musculares paravertebrales. De manera lateral, la fascia transversalis. Y de alguna manera podemos compactar el retroperitoneo en tres espacios, ¿no? Un espacio que es anterior al riñón, el espacio propiamente renal y el espacio posterior a la parte renal. Esto en términos anatómicos es útil, sin embargo, en la cirugía específicamente de sarcomas retroperitoneales, muchas veces todos estos planos no están respetados. De alguna manera nos ayuda a ir previniendo qué tipo de órganos se van a resecar, qué estamos esperando encontrar en el quirófano. Y en el espacio, en la parte anterior del riñón, básicamente está un componente más bien visceral, la parte ascendente y descendente del colon, el duodeno, el páncreas, para después dar lugar al riñón.
obviamente la glándula suprarrenal, los ureteros y en la parte más posterior un componente básicamente graso y muscular con la fascia toracolumbar y del músculo sacroespinoso. Hay varias clasificaciones sobre cómo podemos nosotros segmentar el retroperitoneo para poder entenderlo mejor. Una vez más, en este tipo de tumores retroperitoneales, esa segmentación no es útil, ya que están normalmente los planos de alguna u otra manera van a depender del tamaño del tumor, de la localización del tumor, para que nosotros podamos entenderlo completamente. El retroperitoneo es una zona amplia con un contenido visceral, un contenido vascular con los grandes vasos, un contenido neural en toda la parte paravertebral en donde empiezan, un contenido linfático y ganglionar, un contenido parietal con grupos musculares importantes para la función, para la deambulación. Sería imposible para mí tratar de explicarles la anatomía de todas estas estructuras en esta plática únicamente, por lo cual trataré de centrarme en qué podemos hacer, cómo podemos entender las áreas críticas anatómicas para la cirugía retroperitoneal. Este tipo de imágenes se ven muy bonitas y entender la anatomía sí es una cosa y obviamente es la base para poder llegar después a entender esto. Los sarcomas retroperitoneales en general van a ser una disrupción de todos los planos anatómicos y en un punto en el que estudiamos los vasos renales, la vena cava, la aorta, cuáles son sus ramas anteriores, cuáles son pares, nos va a ayudar a ir planeando junto con los radiólogos qué tipo de resección vamos a tener en el quirófano, pero ciertamente no vamos a encontrar nunca la anatomía de la misma manera en la que está descrita en los libros. Entonces va a ser fundamental tomarnos el tiempo necesario para poder hacer una correlación de toda la parte anatómica radiológica y de esta manera tener alguna expectativa de qué es lo que vamos a encontrar en el quirófano, cómo vamos a encontrar la anatomía modificada y qué podemos prever para tener resultados mucho más seguros y finalmente una pieza completa en donde el patólogo nos pueda reportar márgenes negativos y en donde no haya una ruptura tumoral. Esta es mi segunda pregunta para la audiencia. Si pudieran decirme, creo que se marcó otra pregunta, Catherine. Voy. De las siguientes opciones, ¿cuáles ustedes consideran de las estructuras que será un criterio de resecabilidad en este tipo de tumores? Bueno, pasando de esta primera pregunta, un poquito avanzando en el tema, vamos a ver que dentro de los tumores lo que podemos considerar nosotros irresecables o limítrofes, pues va a ser el involucro de los vasos mesentéricos superiores, el involucro de la aorta suprarrenal, el tronco celíaco y las venas suprahepáticas. Gracias. Ahí tenemos los resultados de la audiencia. Bueno, y continuando, si nosotros escuchamos hablar a cirujanos que tienen toda la experiencia, pues realmente podrían decir que no existe como tal un criterio de resecabilidad y que el punto importante dentro de la anatomía es entender los conceptos anatómicos, pero hacer una conjunción hacia la biología tumoral, el paciente y entender la complejidad de la resección, la probabilidad del éxito con esa resección y de que el paciente tolere ese tipo de cirugía. De alguna manera se han demostrado estos como los criterios limítrofes para la resección o a considerar como una cirugía de mayor complejidad aún. La segunda pregunta ahora sí, si saben ustedes cuál es el órgano más frecuentemente resecado en bloque. Tenemos ya casi más de la mitad de votos. Los dejamos un ratito más y comparto los resultados para que los podamos comentar. Listo.
Pues creo que la mayoría acertó. El riñón suele ser el órgano que más frecuentemente se reseca en conjunto con este tipo de tumores. Y precisamente por eso me gustaría empezar un poco en la parte visceral, dentro de los puntos anatómicos que vale la pena considerar. Una vez más, este diagrama, perdón, está muy claro en cómo la vena renal siempre va anterior a la arteria, en cómo realmente tienen una relación bastante simétrica. Sin embargo, cuando nosotros consideramos la resección renal, siempre vale la pena evaluar la anatomía en los estudios para ver que no existan variantes de una arteria polar, de una vena renal que probablemente es más larga, en donde las afluentes hacia las venas, específicamente en el lado izquierdo, identificar que llegan a la vena renal, la vena frénica, las gonadales, si existe alguna lumbar que desemboca hacia la vena renal, ya que en este tipo de cirugía con la movilización y la tracción pueden ser uno de los puntos importantes en donde exista sangrado. Y en estos dos diagramas lo que me gustaría comparar es cómo los vasos en la parte alta del retroperitoneo, la vena renal es anterior a la arteria, pero cuando bajamos hacia los ilíacos, en realidad estos cambian y los vasos ilíacos son anteriores hacia la arteria ilíaca, hacia la vena ilíaca específicamente. Entonces, creo que esta planeación sobre las variantes anatómicas en los vasos renales es importante. Posteriormente, dentro de la parte visceral, como vemos acá, el desplazamiento de las estructuras nos hace considerar qué tipo de órganos son los que se van a resecar. En el lado derecho específicamente, el riñón suele resecarse en bloque, pero nos encontramos con el duodeno y la cabeza del páncreas. Sabemos que menos del 3% de las veces es necesario hacer un procedimiento de Whipple para poder resecarlos y es importante considerar que el duodeno tiene una capa muy delgada, pero que habitualmente es posible lograr separarlo y que la resección del duodeno y la cabeza del páncreas, de la segunda porción específicamente, raramente es necesaria. Y que encontrar este plano de disección puede ser de las partes más relevantes para evitar una morbilidad elevada dentro de la cirugía. Cuando es muy adherido, incluso en algunos artículos se puede reportar que se hacen resecciones de la serosa únicamente y con esto lograr este margen negativo que estamos buscando. En el lado izquierdo no tenemos la cabeza del páncreas ni el duodeno, pero encontramos la cola del páncreas y el vaso. El 40% de las veces aproximadamente es lo que se reporta en la literatura que es necesario resecar estos órganos. La mayoría de las veces podemos despegarlo y tener un límite, como se ve en la foto, en donde tenemos un margen que está cubierto sin necesidad de resecar los órganos. Cuando es necesario hacerlo, se tiene que movilizar en bloque y se incluye tratando de evitar una violación de todo el plano. Dentro de la parte vascular, creo que de los puntos anatómicos más importantes y que pueden ser un punto de sangrado es el control de las venas lumbares. Las venas lumbares van en la parte paravertebral y van ascendiendo. La última lumbar normalmente de las venas desemboca hacia la vena renal y en la parte más inferior es importante con la tracción de los tumores ser muy cuidadosos, especialmente hacia la iliolumbar. Las variantes entre la desembocadura en el lado derecho y el izquierdo sobre la vena renal es importante tenerlas en mente. Y una vez más, revisar y hacer unas reconstrucciones en toda esta parte con las técnicas ahora radiológicas que existen, incluso de inteligencia artificial, en donde nos ayudan a planear qué tipo de procedimientos vasculares vamos a hacer y evitar complicaciones y sangrados intraoperatorios. Como vemos en esta fotografía, ejemplifica muy bien cómo el tumor hace un desplazamiento de las estructuras y al generarlo así, si nosotros podemos plantear esto desde los estudios de imagen, la resección se hace de manera segura, el tumor se extrae de manera completa y no tenemos accidentes intraoperatorios. Y aquí una vez más, un ejemplo más del cómo la planeación quirúrgica de qué es lo que vamos a hacer nos permite anticipar si va a ser necesario hacer o no alguna resección vascular, tener todo el material disponible y el equipo disponible para que no existan complicaciones al respecto. Dentro de la anatomía del retroperitoneo, uno de los puntos muy importantes también va a ser toda la parte linfática. Las resecciones extensas en el retroperitoneo pueden generar fugas linfáticas y hacer una ascitis quilosa, que al final en el postoperatorio puede ser una complicación grave que le genere morbilidad importante y limitaciones al paciente. Creo que la parte anatómica más importante acá es hacer un clipeo sistemático de todos los linfáticos que vayamos encontrando y entender que toda la parte paravertebral va a ser importante. No siempre vemos los conductos linfáticos, pero sí podemos identificar las cadenas paraórticas, intertaboaórticas, paracabales y tener un clipeo de todas estas estructuras para no tener una fuga linfática en el postoperatorio.
Dentro de las siguientes estructuras, hablando un poco de los nervios, el músculo psoas nos va a servir como una de las referencias anatómicas más importantes para poder definir en dónde van los nervios. Y si de alguna manera empezamos de superior a inferior, después de los nervios subcostales, el último subcostal, vamos a ir sobre los músculos de la pared posterior del retroperitoneo, encontrando primero el hilio hipogástrico, el hilio inguinal, y de estos dos es importante considerar que el hilio hipogástrico tiene una función importante sobre los músculos de la pared abdominal y que idealmente debemos respetarlo, pero cuando se reseca, anticipar un poco de debilidad en la pared abdominal. Finalmente, la estructura más importante nerviosa en este tipo de tumores me parece que es el nervio femoral, que en la parte más alta del retroperitoneo lo vamos a encontrar paravertebral y medial al músculo psoas, pero conforme avanzamos en el trayecto del músculo, el nervio femoral va a tener un trayecto más bien lateralizado y ahí es donde lo podemos disecar. Creo que en este video se alcanza a ver bastante bien la relación que tiene acá el músculo psoas, el cómo cuando tenemos la apertura de la fascia del psoas, podemos lateral a este identificar y encontrar el nervio femoral, que es en realidad un nervio pues, bastante grande y fácil de identificar y con una localización muy constante. Esta es una pregunta más para la audiencia. Y si nos podrías compartir la respuesta, por favor. En realidad, aquí hay un poquito de discordancia. Normalmente la resección del músculo psoas genera una limitación temporal que con fisioterapia es posible compensarla totalmente y que los pacientes tienen muy poca impacto en la calidad de vida y en la función. Y específicamente usando esta pregunta para pasar a la parte parietal muscular de todas las resecciones y de toda la parte anatómica que tendremos que tener en consideración, es por esto que el psoas, siendo una de las estructuras que abarca gran espacio dentro del retroperitoneo y que nos ayuda a hacer realmente muchas veces la cama o el límite posterior que podemos darle, cuando realmente son tumores muy voluminosos que lo están involucrando, no tenemos ningún conflicto, se puede resecar por completo siempre y cuando podamos entender la relación que tiene con las estructuras neurales principalmente y hacia la región más alta y medial, incluso con los vasos lumbares también. Dentro de la parte más alta, en el retroperitoneo, creo que anatómicamente es importante considerar que la inserción del diafragma y la pleura de alguna manera son bastante cercanos y que en la parte más alta, después de entre el 10º arco costal hasta el 12º en la parte más posterior, pero medial y 8º incluso en la parte más posterior, puede haber el diafragma es más delgado, puede haber una apertura del diafragma e incluso una violación hacia la pleura. Entonces, los tumores que tienen una extensión superior importante es a considerar todas estas inserciones, así como lo son en la parte superior y medial, los pilares diafragmáticos. Un poquito más extenso el pilar diafragmático del lado izquierdo, que es más fácil de visualizar, tiene un mayor tamaño, pero ambos necesarios de identificar bien si es necesario resecarlos para valorar una reconstrucción en esta zona. Y bueno, finalmente, las localizaciones anatómicas especiales, el retroperitoneo es la conexión hacia el tórax, obviamente, ver si esto hay una extensión torácica en el diafragma, si existe hacia la parte inferior una extensión inguinal, por los forámenes vertebrales o por los forámenes obturadores isquiáticos. Cuando esto pasa, como lo vemos acá, pues bueno, la resección es posible hacerla, pero tendremos que anticiparlo y anatómicamente estar familiarizados con todas estas estructuras y esta conexión del retroperitoneo hacia otras partes anatómicas. Y para concluir la parte de anatomía, tenemos muchísimos abordajes para el retroperitoneo, tenemos los abordajes transperitoneales, extraperitoneales, posteriores, una maniobra de Cater-Barach, una maniobra de Cocker, una maniobra de Mattox, hacer en tumores más pequeños abordarlo por la fosa ilíaca,
por lumbotomía. La realidad es que al final la enorme mayoría de los tumores van a ser tumores voluminosos que van a necesitar una muy buena exposición con una línea media e incluso muchas veces una extensión ya sea hacia las regiones laterales, inguinales o tóraco-abdominales para poder tener una extracción completa de este tipo de tumores. Y bueno, el conocimiento de toda la anatomía va a ser la base para la cirugía, como en cualquier otra cirugía en realidad, pero hay que entender que el retroperitoneo va a involucrar una anatomía y una habilidad de cirugía visceral, neuromuscular y viscerales, ¿no? Y vasculares, perdón. Entonces, con esto concluyo mi plática y pues me gustaría tener el honor de presentar al doctor Kenneth Cardona, quien actualmente labora en Atlanta, en Emory. Él es cirujano oncólogo formado en el Memorial Sloan Kettering, actualmente una de las personas más activas en el Transatlantic, en el Grupo Mundial de Sarcomas, líder de muchos estudios clínicos que se están realizando actualmente y que tenemos el honor ahora de presentarlo y que nos hablará sobre toda la parte quirúrgica también. Doctor, muchas gracias. Buenas noches, gracias a todos. Me oyen bien, ¿verdad? Sí, Perfecto, déme compartir aquí. Perfecto, bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Un honor de verdad estar esta noche y compartir con ustedes. De nuevo, como la doctora Martina ha dicho, en confianza, por favor, mandan preguntas. Con mucho gusto contestaré cualquier pregunta que tengan. Voy a dar aquí un repaso general con relación a los principios y realmente el manejo preoperatorio y intraoperatorio de estos pacientes con tumores con sarcomas del retroperitoneo. Mis colegas que van a dar las próximas charlas van a entrar un poco más detalles o van a haber unas partes que voy a ir un poco más ligero. De nuevo, hay que reconocer el problema que estamos enfrentando, ¿verdad? O sea, sabemos que la evolución de nuestro entendimiento de lo que es el cáncer del sarcoma ha sido evolucionado en los últimos 10 años, donde hace casi ya unos 10, 15 años reconocíamos casi unos 50 tipos de sarcoma y hoy en día ya prácticamente con nuestros avances moleculares y genéticos conocemos casi unos 150 tipos de sarcoma, que lógicamente cada subtipo tiene su evolución diferente, su tratamiento diferente. Con relación a tumores en el retroperitoneo, que cualquiera de estos sarcomas pueden ocurrir, también hay que entender que en el retroperitoneo existen otros, puede decir, otros tumores de otros órganos que lógicamente complican aún más la situación. Sí, como un cirujano oncólogo, un cirujano de sarcoma, para mí pues todo, yo quiero que todo sea sarcoma, pero hay que entender que sí hay unos tumores que pueden presentar similar al sarcoma y tener en cuenta pues estos otros eh, eh, posibles diagnósticos. Y aunque ha habido una mejoría increíble en nuestro radiología, ya sea con lo que es la tomografía o el MRI, todavía hoy en día hay que entender que la tomografía, pues, o lo que es la evaluación radiológica tiene limitaciones. Aquí vemos un estudio de nuestros colegas en Italia, de un centro grande de referido sarcoma, donde hay especialidad de radiólogos en sarcoma, que a pesar de esa especialidad, todavía vemos que en más de un 20% de casos, basado en imágenes solamente, no podemos hacer el diagnóstico de sarcoma. Y aquí podemos ver ejemplos donde una presentación similar que podemos ver en una clínica de sarcoma o una clínica de cirugía oncológica de pacientes que presentan con unos tumores abdominales o tumores que se originan en el retroperitoneo, que radiológicamente pueden ser bastante similares. Donde aquí entonces lógicamente la biopsia ya nos guía más a lo que es el diagnóstico en sí, donde vemos al lado izquierdo de la pantalla, pues lo que es el diagnóstico de un liposarcoma diferenciado versus un tumor ya germ cell. Y esto nos trae de nuevo al primer punto, el principio, cuando uno evalúa un paciente, que es el principio de la biopsia. Entonces, históricamente ha habido esta percepción de que la biopsia del tumor abdominal o del retroperitoneo
puede tener unas consecuencias negativas con relación al despacho de células o la contaminación del abdomen, y por ende puede tener un impacto negativo con relación a a lo que es la recurrencia o la sobrevida de un paciente con sarcoma. Pero aquí vemos donde la doctora Swallow del grupo de Toronto, igualmente uniendo data del grupo de Londres, del grupo de Australia y de Milán en Italia, donde ven que realmente ese riesgo de tener contaminación o de tener un impacto negativo con relación a la biopsia, pues es mínimo, o sea, menos de 1%. Aún más podemos ver del grupo de Londres, del Royal Marsden, que similarmente en aquellos pacientes con sarcomas de retroperitoneal donde tuvieron biopsia preoperatorio, realmente no hubo un impacto con relación a lo que es la recurrencia local ni con relación a lo que es la mortalidad a largo plazo. De nuevo, dándonos lo que hoy conocemos como de nuevo la habilidad de tomar estas biopsias sin tener un impacto negativo. ¿Okay? Y hoy en día, pues de nuevo, como principio donde estamos hoy con el tratamiento del sarcoma de retroperitoneal, o sea, tener exactamente el tipo de sarcoma que existe en el paciente es crítico antes de establecer un plan quirúrgico, antes de establecer un plan de quimo o radioterapia, especialmente en una etapa, en una era donde realmente basado en el tipo de sarcoma es que guía el tratamiento. Eso de nuevo la importancia de esta biopsia preoperatoria. ¿Okay? Ya cuando vemos más a los sarcomas que ocurren en la barriga, en el retroperitoneo, o sea, la data nos dice ya que realmente hay de 3 a 4 tipos de sarcomas que realmente cubren casi el 90% de los sarcomas que podemos ver. Y aquí están ilustrados aquí al lado derecho, lo que es el liposarcoma, que es el casi 40-50% de todos los sarcomas que vemos en el retroperitoneo, seguido por casi el 18% de los leiomiosarcomas, seguido después de lo que es el Saltire fibrous tumor. Sí, ya tenemos el conocimiento de cuáles van a ser los tumores más comunes que vemos en la barriga, basado ya en muchos reportes en estos últimos años. Sabemos que con relación al tratamiento de estos tumores que están localizados, ¿verdad? Que no hay evidencia de que haya metástasis, que sabemos que principalmente son ido en el pulmón o en el hígado, dependiendo del subtipo, que cirugía sí es el tratamiento principal para estos pacientes. Y aquí ya la doctora Martín ya dio un detalle específico con relación a lo que es la anatomía y más importante, lo complicado que es la anatomía cuando hablamos de estos tumores. Y aquí vemos lo que ha sido la evolución en los últimos 10 a 15 años, a lo que ha sido la evolución del tipo de cirugía para los tumores, donde hemos ido inicialmente de simplemente remover casi un enucleation, donde se remueve simplemente el tumor que vemos, minimizando la resección o el removimiento de cualquier tumor cercano, donde eso ha evolucionado en los siguientes años allá a lo que es un compartmental resection, una resección compartimental. De nuevo, eso se va a hablar un poco más en detalle en las próximas charlas. De nuevo, esto se va a hablar más en detalle, donde hace casi unos 10 años ya se empieza a hablar de lo que es una resección compartimental, en lo que es remover, ya sea del lado derecho o izquierdo, todos esos órganos, como la doctora Martina había hablado, que estén ido en el lado derecho y izquierdo, ya sea la nefrectomía, el intestino grande, ya sea el vaso o el lado izquierdo del páncreas, en los tumores del lado izquierdo. ¿Okay? Y lógicamente tener o estar preparado para hacer una resección vascular con restricción libre, ya principalmente hablando de la aorta y de la vena cava infrarrenal y los vasos ilíacos también. Esto trajo mucha controversia hace 10 años, donde ha habido cirujanos oncólogos, cirujanos de sarcoma, donde todavía ese concepto de hacer una resección compartimental todavía no estaba recibido a nivel de la comunidad de cirujanos oncológicos con especialidad en sarcoma. Y vemos aquí, por ejemplo, dos ejemplos donde simplemente remover el tumor
que vemos en tomografía, aquí un ejemplo de un tumor de liposarcoma, sin remover los órganos cercanos donde claramente hay de nuevo un contacto y como sabemos hoy en día, en gran por ciento una invasión a nivel histopatológica. Y donde aquí ya al lado derecho se ve donde se ve este movimiento de hacer esta resección ya mayor, removiendo los órganos del compartimento. Aquí se ve el colon derecho, el riñón derecho, se ve aquí el músculo psoas, como habíamos hablado de la doctora Martín, todo en bloque con el tumor. Pero de nuevo, un punto o un tema de controversia. Y quiero decir que de este concepto, como cirujano oncólogo es un concepto que va en contra de donde mucha cirugía oncológica ha ido en los últimos 20 años. Y doy el ejemplo de lo que era el tratamiento quirúrgico del cáncer de seno, donde o sea, hace más de 100 años, Dr. Halsted de la Universidad de Johns Hopkins, o sea, trae a luz lo que era la mastectomía radical, una cirugía mayor, invasiva, remover todo lo que es esa pared del pecho con relación a la glándula mama como tratamiento principal. Pero todos sabemos hoy en día, o sea, donde ya sobre casi, tú sabes, décadas de experiencia hemos ido lo que ha sido esa mastectomía radical a realmente una cirugía más precisa, tú sabes, una lumpectomía, preservando principalmente la gran mayoría del seno. Igual va para lo que es cómo se trata la axila, de lo que antes era una resección axilar completa, a lo que es el sentinel lymph node biopsy, hasta hoy en día, después de que, aunque esté positivo, ya no se hace la disección axilar. Entonces, no, yendo de lo que era una cirugía radical a una cirugía más conservadora. Pero aquí con relación a sarcoma, en los últimos 10 años hemos cambiado el tono un poco de empujar lo que es la cirugía más radical para los sarcomas del retroepidureo. Hay que entender lógicamente que con relación al cáncer de seno ha habido unas mejorías significativamente considerables con relación a lo que es mejoría a la quimioterapia, terapia molecular, terapia biológica, que lógicamente no hemos visto y estamos empezando a ver en sarcoma, pero no hemos tenido esos avances. Y por ende, para mí, esta diferencia como cirujano oncólogo en cómo tratamos estos tipos de cáncer. Y con relación a este, pues, tipo de cirugía más agresiva, de nuevo vemos, ¿sabe? Que realmente cuando vemos los centros de Italia, los centros de Francia, que realmente advocaron por este tipo de cirugía, vemos que sí ha habido mejoría con relación a lo que es la recurrencia local, que como todos sabemos para la gran mayoría de los sarcomas es una de las causas principales de la muerte. Igualmente vemos de nuevo los impactos positivos que han tenido para los sarcomas de retroperitoneal dependiendo del grado del tumor. Y de nuevo vamos a hablar más de esto en la próxima charla y por ende no quiero entrar en mucho detalle. Pero con relación a los principios, realmente fue este papel de lo que es uno de los primeros papeles del grupo colaborativo, del grupo transatlántico, del grupo de sarcoma retroperitoneal, que realmente nos educa y nos dice y nos indica realmente las diferencias que ya hoy conocemos entre los diferentes tipos de sarcomas que vemos más frecuentemente en el retroperitoneal. Y aquí podemos ver lógicamente que dependiendo del tipo de sarcoma, podemos ver cuál es la mortalidad asociada, donde realmente de nuevo se ve una variabilidad entre el tipo de tumor que tenemos y el riesgo de mortalidad del paciente. Y aquí pues similarmente se ve con relación a lo que es la recurrencia local aquí al lado izquierdo versus la recurrencia en el pulmón principalmente que vemos aquí al lado derecho entre los diferentes tipos de sarcoma. Y aquí importante ver donde, por ejemplo, el sarcoma, el leiomyosarcoma, que es el sarcoma principalmente de los vasos grandes, tiene un riesgo pequeño con relación a el relapso local, y eso tiene impacto con relación a qué tratamientos vamos a hacer y con relación a la cirugía, al tipo y el extent de cirugía que vamos a hacer.
Ya diferente comparado con el liposarcoma, donde allá hay un riesgo local, dependiendo del grado de diferenciación que estamos viendo en los tumores, igualmente con relación a los metástasis lejanos, especialmente los pulmones que vemos con los diferentes tipos de sarcoma. Y por ende, cuando hablamos con razón a la técnica de la cirugía, hay que entender que sí, la meta es realmente remover todo el tumor macroscópico y hacerlo todo, como la doctora Martina había dicho, como dicen en algunas de sus fotos, hacerlo en un espécimen, no removerlo en pedazos y minimizar el riesgo de márgenes positivos. Pero también hay que entender que lógicamente cuando tenemos tumores de 40, 50, 60 centímetros, lógicamente sí, aunque uno hace una sesión agresiva, siempre va a haber una limitación debido al espacio que tenemos en el repertorio, ya sea con relación a la columna vertebral, la aorta, la vena cava, dependiendo del área de envolvimiento. Pero lo importante es que ya hoy en día, entonces hay que entender que no es que hay un específico tipo de cirugía para todo tipo de sarcoma del retroperitoneal. One size does not fit all. Y de nuevo se va a hablar un poco más de esto en las próximas charlas. Y regreso aquí a esta evolución donde fuimos de simplemente remover el tumor más los órganos que están tocando, a lo que fue a lo que es la resección compartimental, ¿okay? Algo que yo lo miro así, que dependiendo de la histología, uno va a implementar un grado de cirugía, ya sea simplemente removiendo el tumor, sin la necesidad de remover órganos adyacentes, hasta el punto de ser una resección compartimental. Y de nuevo, esto se va a hablar un poco más en detalle en la próxima charla, pero voy a tocar un poco. Y aquí de nuevo los ejemplos, ¿verdad? Con relación a los principios, a lo que es la operación de un liposarcoma. Y para mí el principio principal del liposarcoma, ¿verdad? Esto se origina pues de lo que es la masa grasa que existe en el retroperitoneal desde el diafragma hasta los vasos ilíacos, ya sea al lado derecho o izquierdo. Y hay que liberar y remover toda esa grasa en bloque con el tumor, como vemos aquí en los ejemplos y como vemos un poco más en detalle aquí, donde se remueve de nuevo todo lo que es la grasa, en este caso de diafragma, hígado, hasta los vasos ilíacos, removiendo potencialmente el psoas, dependiendo del caso, como dijo la doctora Martín. ¿Okay? Similarmente aquí, de nuevo, vemos el ejemplo. Parece que tu recién tuvo tumores del lado derecho nada más, ya que no tengo ejemplo del izquierdo. De nuevo viendo el removimiento de todo lo que es la grasa del diafragma hasta los vasos sanguíneos de la ilíaca al lado derecho. Para el tiempo, quiero decir, porque sé de nuevo van a hablar más en detalle. Veo que tuvieron esta foto también un paciente joven mío de unos 25 años con un sarcoma de la vena ilíaca izquierda, que todos sabemos por la anatomía, la vena ilíaca izquierda está debajo o posterior a lo que es la arteria ilíaca pasando anteriormente. Y en este caso, pues entonces se necesita remover de nuevo, lógicamente, la aorta con la bifurcación a los ilíacos, todo en bloque, pero no hay necesidad de remover todo lo que es la grasa alrededor o remover el riñón o el intestino en estos casos del liposarcoma, que realmente ya es remover el tumor con cualquier órgano que está adyacente o directamente invadido. Igual para lo que es un solitary fibrous tumor, que ahí sí también conocemos que realmente una resección más limitada, uno puede incurrir sin tener que remover toda la grasa y el riñón, por ejemplo, cuando tenemos un tumor al lado derecho. Pero sabemos que, de nuevo, con relación a los principios de cirugía, como hemos aprendido los últimos 10 años, todavía existe un riesgo de mortalidad, un riesgo de metástasis, a pesar de estos avances que hemos tenido en nuestro entendimiento de los tumores y cómo operamos nuestros tumores. Aquí todavía vemos, a pesar de una cirugía agresiva, de pasar una cirugía adecuada, todavía hay un riesgo de metástasis que vemos aquí. Y con esto, pues simplemente quiero
y terminando de ver que, con razón, a los principios de cirugía hay que entender la histología, como ya he dicho, y saber si, además de la cirugía, qué otro tratamiento necesitamos. Y en estos últimos 5 años, pues ha habido un empuje grande para mejorar nuestro entendimiento y más importante, estudiar cómo podemos mejorar, eh, eh, mejorar y minimizar los riesgos de recurrencia en nuestros pacientes. Y ahora mismo está activo STRAS-2, que es una investigación donde estamos viendo si quimioterapia más cirugía es superior a cirugía en estos pacientes con tumores a alto riesgo de recurrencia, como es el sarcoma, el leiomyosarcoma y el dedifferentiated liposarcoma. Y este es un tumor ya internacional donde se abrió el mes pasado en Estados Unidos, ya está abierto en Canadá, está abierto en Australia y la gente en Europa también, y ya pronto estará abierto en Japón. Pero de nuevo, es entendiendo la importancia de que la cirugía solamente, pero lógicamente no va a poder tener el impacto que queremos tener con relación a la mortalidad que vemos en estos pacientes. Y por ende, en conclusión, pues sabemos pues que estos pacientes con sarcomas de red por son complicados, o sea, merecen ser evaluados en un centro donde hay especialidad y reconocimiento de los tratamientos de los diferentes tipos de sarcoma. Sabemos todavía que la cirugía, o sea, es la pieza central con relación a la terapia. Sabemos que la cirugía inicial nos da la mejor oportunidad para minimizar recurrencias y maximizar la, la sobrevida a largo plazo. Y como he dicho, sabemos que dependiendo del tipo de sarcoma, las recurrencias, ya sean locales o en los pulmones, son diferentes. Y eso impacta la cirugía que uno hace y los tratamientos que uno haría también. ¿Okay? No toqué hoy con relación a la radiación, ya que eso sería una conversación de 1 hora fácil. Y lógicamente, pues necesitamos tratamientos urgentes para esto, porque como he visto, la cirugía solo todavía no ofrece los beneficios que queremos para todos nuestros pacientes, sí para un gran por ciento, pero no para todos. Y con eso, de nuevo, muchas gracias al Grupo Mexicano por la invitación y el honor de estar presente esta noche. Doctor Cardona, muchísimas gracias por su participación, por el tiempo. Antes de que concluyéramos, me gustaría, tenemos una pregunta en el chat que ponen que queda clara la utilidad de la biopsia preoperatoria. ¿Existe algún escenario en donde podríamos omitir esta biopsia? Sí, y donde hoy en día, donde podemos tener con nuestra evaluación radiográfica, lo que es el liposarcoma, podemos tener ese diagnóstico un poco más seguro. Pero de nuevo, ya hay que ver entonces si es un liposarcoma de grado bajo versus alto, porque ahí sí puede cambiar el tratamiento. Y si, por ejemplo, hay un liposarcoma que tiene un componente más agresivo, sí se va a necesitar esa biopsia para entonces considerar la posibilidad de quimioterapia o algún tratamiento o de algún clinical trial antes. So, para mí lo más seguro siempre es considerar esa biopsia, porque de nuevo, como yo me he hablado, estos son unas cirugías mayores, unas cirugías que sí pueden llevar morbilidad y mortalidad. Y de nuevo, las razones de no hacerlo para mí deben ser mínimos hoy en día a medida que nuestro tratamiento y entendimiento de los diferentes subtipos vayan mejorando. Pero eso de nuevo hay que evaluarlo individualmente con cada paciente, de cuál va a ser el tratamiento. Te lo digo, sería rara a la vez, pero existe a la vez que uno piensa que es sarcoma, se remueve y desafortunadamente es otro tipo de tumor que potencialmente había que tratar con otro tratamiento o necesitaba cirugía. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta para el doctor? Si no hay nada en el chat, yo tenía una pregunta para el doctor Cardona. ¿Qué tan frecuente es que utilicen reconstrucciones 3D en imagen, en la tomografía, para evaluar invasión a órganos adyacentes, específicamente estructuras vasculares o algo así? Sí, hoy en día, interesantemente, y no sé si fue más, puedo hablar de mi centro, si fue más nosotros pidiendo versus hoy en día muchos con los
los protocolos de sarcoma que tenemos, que vienen en fase arterial, fase venosa, tenemos muchas las reconstrucciones ya que vienen integrados con las imágenes que pedimos. Eso es bastante estándar en muchas de nuestras tomografías que vienen para darnos esa declaración de anatomía un poco mejor. Pero con relación a los órganos, no tanto. Pero para mí, como había dicho doctora, definitivamente viendo la reconstrucción en 3D con relación a la relación de los vasos sanguíneos, sí nos da para mí un guía, o como digo, un roadmap, a better roadmap para entender la anatomía y más especialmente que hay una distorsión grande. O sea, todos sabemos cuál es la anatomía normal, pero con esos tumores grandes, ¿dónde caen esos vasos después? Cada paciente, cada caso es diferente. Y por ende, esas reconstrucciones, de nuevo, para mí nos dan una guía un poco más clara. Y de nuevo, eso todo depende de la experiencia y las tomografías, etcétera. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta para el doctor? De acuerdo. Gracias, doctor, nuevamente por su participación. Voy a dar paso a la siguiente plática. El doctor Tavares nos va a hablar sobre la cirugía de compartamental, las resecciones multiviscerales en sarcomas retroperitoneales. El doctor Tavares es un cirujano oncólogo egresado del Instituto Nacional de Cancerología, quien está acreditado en Rotterdam para perfusión aislada de extremidad y además con un acreditación en cirugía de cabeza y cuello por el Memorial, actualmente ejerciendo en el Bajío, en León, en donde tiene una gran experiencia en todo este tipo de tumores. Gracias, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Sí me escuchan todos? Sí. Sí, súper bien. Bueno, es para mí un honor estar aquí con todos ustedes, con este panel. La verdad es que es algo increíble poder compartir con las personas que pues más saben de sarcomas en nuestro país y con el doctor Kenneth, pues por supuesto es un honor. Ahí pueden ver ya mi presentación. Eh, Bien, entonces la cirugía compartamental también tiene otros sinónimos. A lo largo de la historia se le ha conocido como resección extendida, resección multivisceral, cirugía radical, pero es básicamente sigue el mismo principio. Como bien comentaba el doctor Kenneth, no es una cirugía para todos. Debe discutirse muy bien qué tipo de tumor y tipo de paciente deben ser llevados a esta cirugía. De eso nos hablará también el doctor Dorian a continuación, el subtipo histológico que se puede beneficiar de este tipo de cirugía. Debo hacer una acotación importante. Los sarcomas pélvicos, aquellos que se originan en el útero, algunos sarcomas de la próstata, algunos teratomas que tengan desdiferenciación sarcomatosa, sarcomatoide, los sarcomas mesentéricos en particular, estos no son tratados con cirugías compartamentales, al igual que los sarcomas viscerales, el GIST y otros sarcomas que son altamente quimiosensibles, como el sarcoma de Ewing, rhabdomyosarcomas, los tumores desmoides, que también en ocasiones son frecuentes. Estos tumores no entran dentro del beneficio de una cirugía compartamental. Sabemos ya desde hace ya casi 15 años que la cirugía compartamental es el tratamiento pues más efectivo hasta este momento para tratar estas neoplasias. Por un lado, el grupo de Gustave Roussy, liderado por la doctora Sylvie Bombalot, y el grupo italiano, liderado por Alessandro Gronchi, fueron quienes pues hicieron un parteaguas en el tratamiento de los sarcomas retroperitoneales. Y esto fue causa de mucho debate en su momento. Actualmente todavía continúan algunos autores cuestionando la utilidad de la cirugía compartamental, pero este gran debate internacional dio paso a la creación de este grupo transnacional conocido como el Grupo Transatlántico Australasian Sarcoma Grouping Group. Y este grupo ha sido muy activo en la última década, basándose en bases de datos tanto retrospectivas como prospectivas. Hemos conocido mucho más acerca de esta neoplasia, su comportamiento biológico. Se ha podido hacer por fin un estudio prospectivo del uso de la radioterapia preoperatoria en sarcomas retroperitoneales. En fin, la mayoría de la información que se publica actualmente de forma mundial es obtenido gracias a esta colaboración internacional. En esta diapositiva les pongo pues el gran impacto que ha tenido la adopción de una cirugía más
liberal conforme a la resecabilidad de órganos que no están invadidos por el sarcoma, ¿no? Ven aquí cómo pasan los años y cómo se va adoptando a medida que pasa el tiempo las resecciones multiviscerales y cómo va aumentando gradualmente no nada más el control local, sino también la supervivencia global. Esto es algo de lo que hablaremos en otras sesiones, pero creo que es importante hacer mención que una cirugía de esta envergadura no debe realizarse en un centro de segundo nivel. Se requiere por lo menos una sesión multidisciplinaria en donde se discutan entre varios expertos si el paciente es candidato o no a esta cirugía. Debe tener patólogos dedicados y idealmente expertos en identificar estas histologías, imagenólogos intervencionistas que tomen adecuadas biopsias, que dirijan la aguja donde está la zona de mayor desdiferenciación y que nos ayuden también a salir del problema en caso de que se presente una complicación, terapia intensiva, nutrición. Estos pacientes, la mitad de ellos acudirá con un desgaste nutricional importante que requerirá de apoyo pre y postoperatorio y, por supuesto, rehabilitación. En lo particular, creo que algo que es importantísimo para llevar a cabo esta cirugía es el apoyo de un anestesiólogo y espero que en alguna sesión en el futuro podamos invitar a los anestesiólogos porque sin ellos, sin un anestesiólogo que tenga estas capacidades en el transoperatorio, se nota mucho la diferencia de la evolución cuando tenemos a un anestesiólogo capacitado y a uno no capacitado en estos escenarios. Sin lugar a dudas, bueno, también es importante tener un cirujano capaz para hacer estas cirugías. Afortunadamente, nuestro país cuenta con, pues, ya una escuela de cirugía oncológica de muchos años que no se encuentra en otros países. Nuestro país es uno de los pocos países a nivel mundial que lleva teniendo escuelas de cirugía oncológica de muchos años. Y creo que la mayoría de estos hospitales, el cirujano oncólogo sale pues capacitado para operar diferentes partes de la cavidad abdominal, el retroperitoneo. Algo que considero que es muy importante es que el cirujano oncólogo debe de saber trabajar y debe ser el líder en estas cirugías que en ocasiones pueden volverse transdisciplinarias. Invitar a un cirujano hepatopancreato biliar para ayudar a la resección del hígado o si se va a completar un Whipple, si el sarcoma, que es raro, pero invade, por ejemplo, la columna vertebral o se mete al canal medular, contar con un neurocirujano especialista en cirugía de columna sin duda va a ser de muchísima utilidad. Algo que ya comentaron, se va a platicar en las siguientes sesiones, es desafortunadamente muy pocos hospitales cuentan con este volumen. Se ha calculado que se requieren entre 10 y 13 casos por año para considerarse un hospital apto para operar estos sarcomas. En un artículo reciente, leí apenas hoy, más del 90% de los hospitales en Estados Unidos no cuentan con centros de alto volumen. En Alemania sucede lo mismo. Y en nuestro país, pues, por supuesto no tenemos los números, pero debe haber unos 2 o 3 hospitales en nuestro país que cuenten con la infraestructura, el personal y todo lo que se necesita para llevar a cabo estas cirugías. Finalmente llegamos a lo importante. ¿Cómo definimos una cirugía compartimental? Y es la resección del tumor en bloque junto con un rodete de tejido sano. Esto incluye órganos que estén contiguos al tumor, aunque no estén directamente o macroscópicamente infiltrados. Hay algunas excepciones y de eso hablaremos un poquito más adelante. Sabemos que el retroperitoneo no es un compartimento como tal como lo tenemos en las extremidades, en donde tenemos fascias que rodean el músculo y podemos nosotros resecar ese compartimento. Sin embargo, si imaginamos el retroperitoneo como un espacio en 3 dimensiones, en 3D, podemos nosotros, por ejemplo, en el compartimento derecho, el límite del margen posterior, que sea la fascia que cubre el psoas, el músculo cuadrado lumbar de forma lateral, el peritoneo parietal, en la parte anterior, el mesocolon, el colon, y la parte medial, la columna vertebral, en este caso, pues la adventicia de la arteria aorta o de la vena cava, dependiendo, por supuesto, el espacio que estemos operando. Y de forma, por ejemplo, superior, pues tenemos de límite el peritoneo que cubre ambos semidiafragmas. Entonces, bueno, hay algunos órganos que no debieran ser resecados, aunque se encuentran en contigüidad, como por ejemplo la vena cava, que solamente se sugiere su resecabilidad si está realmente infiltrada, así como el duodeno, la cabeza del páncreas.
entre otras cosas. Estos son los órganos que ya habíamos platicado que deben de resecarse en una cirugía compartamental. Del lado derecho es el colon transverso, el tercio o la mitad del colon transverso, colon derecho, el riñón con su suprarrenal, el uréter y el peritoneo. Y el diafragma solamente que el sarcoma se encuentre en contacto con esta estructura. Hacer un Whipple o una hepatectomía, este es un escenario que sucede con muy poca frecuencia y de eso lo haremos prácticamente al final de la plática. Y en el compartimento izquierdo, pues básicamente los mismos órganos, dependerá de si resecamos el tercio superior del recto o la unión del recto sigmoides, si sacrificamos o no los vasos mesentéricos inferiores, pero se van en bloque igual que en el lado derecho, el riñón, la suprarrenal, el uretero y el peritoneo. Si el tumor, por ejemplo, del lado izquierdo rebasa el colon transverso, pues es muy prudente llevarse en contigüidad el vaso y la cola del páncreas, al igual si está en contacto con el diafragma, llevarse el peritoneo que rebasa el diafragma. Este es un ejemplo de lo que sería una resección compartamental en un sarcoma retroperitoneal del lado izquierdo. Ustedes ven aquí ya la pieza y podemos, por ejemplo, el margen superior, ejemplificar aquí el margen superior, lo dan el diafragma, el vaso, la cola del páncreas, el margen medial lo da la adventicia de la aorta, el margen anterior lo está dando todo el mesocolon, parte del colon izquierdo, el margen posterior lo está dando el músculo psoas y el margen lateral la hoja parietal del peritoneo. Y del lado derecho algo muy similar, ¿no? En verde ven la zona que debe resecarse en el compartimento, ¿no? Todo esto que se ve en verde y igual las mismas zonas que comentábamos en la diapositiva previa. ¿Por qué hacemos este tipo de cirugías? Bueno, porque bueno, la evidencia que se ha juntado a lo largo de 10 años, de más de 10 años, es irreductible, ¿no? Es un escenario que les presento aquí en esta diapositiva, es un escenario frecuente en nuestro país. Un paciente que debuta con un tumor suprarrenal es visto por un médico general y se refiere a un urólogo. El urólogo pues revisa solamente esta parte pues desdiferenciada de un liposarcoma desdiferenciado, decide hacerle una enucleación al tumor y pues permanece todo el sarcoma retroperitoneal que pues debe ser resecado de forma compartamental. Los liposarcomas retroperitoneales, tanto diferenciados como desdiferenciados, tienden a ser un poco escurridizos y es por eso necesario llevarse en continuidad todo el tejido graso, como comentaba el doctor Kenneth. Algo similar en otro caso de un sarcoma retroperitoneal del lado izquierdo que invade la cola del páncreas, está en contacto con el vaso y el polo superior del riñón, y pues la cirugía recomendada en este escenario es quitar todo este compartimento que se ve en verde. Muy bien. Ahora sí, entramos de lleno a la técnica quirúrgica. La técnica quirúrgica ya se ha estandarizado, está muy bien estructurada y hay sesiones cada 6 meses compartidas por el Instituto Nacional de Tumori de Milán, en donde uno puede inscribirse y puede observar una cirugía en vivo, y la verdad es que yo recomiendo que todos los que están interesados en aprender la técnica y que tengan el volumen, pues se acerquen a hacerla. La primera parte de la cirugía es la incisión, debe ser línea media, suprainfraumbilical y no debe haber miedo para extenderse de forma lateral. Si el tumor tiene una extensión intratorácica, hacer una incisión tóraco-abdominal, o si el tumor se mete a través del ligamento inguinal, extender la incisión hacia el canal inguinal en una forma de S itálica o Z. Entonces, el paso 1, por supuesto, es la incisión y la exploración, revisar que no haya sarcomatosis. Siempre es recomendable empezar la disección a la mitad, de medial a lateral. ¿Por qué es importante esto? Porque es importante obtener un control vascular desde el inicio. Estos tumores son tan voluminosos que al momento de estar trabajando, si traccionamos y no está todavía despegado o disecado el tumor del vaso, de la vena cava o de la aorta respectivamente, pues pudiera haber un sangrado que pudiera comprometer por completo la cirugía y la vida del paciente, ¿no? Entonces esto se hace del lado derecho, pues seccionando el colon transverso, preferiblemente del lado derecho a la arteria cólica media, seccionando el ilion, haciendo una cocker muy amplia para poder descubrir la vena cava inferior. Yo en lo personal me gusta hacerlo de caudal a cefálico, es mucho más fácil empezar de esa manera, pero
lo ideal es que sea de medial a lateral. Y del lado izquierdo, pues se hace exactamente lo mismo, se secciona el colon, se tiene que hacer entrar a la transcavidad de los epiplones, identificar el páncreas, si este está afectado, y si el tumor se encuentra por arriba del colon transverso, pues hacer una pancreatectomía distal, para lograr entonces acceder por completo a la aorta, disecarla, liberar el tumor de medial a lateral. Hay que tener una liberación extensa también del ángulo de Treitz. Un tercer paso es entonces ya la disección completa de medial a lateral, y esto pues incluye la ligadura de los vasos renales y de los vasos gonadales, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Un cuarto paso, una vez que se tiene ya liberada todos los vasos, es entonces ahora sí entrar de parte lateral, ¿de acuerdo? En el peritoneo y en la parte inferior en el psoas. En el psoas es importante identificar el nervio obturador, el nervio femoral, para evitar una morbilidad o secuelas posoperatorias que sean significativas. Se continúa de forma cefálica hasta llegar a la crura diafragmática, y en la crura diafragmática entonces despegar el peritoneo que se encuentra a este nivel para extraer al final la pieza. Este es un video que le agradezco al doctor Kenneth que no haya presentado, es un video que no es mío, es un video que se puede, lo pueden ustedes bajar de la página oficial del Grupo Transatlántico de los sarcomas retroperitoneales, y lo voy a ir narrando eh, conforme va sucediendo el video. ¿Me siguen escuchando ahí? Sí, ¿verdad? ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces este es el caso de un sarcoma retroperitoneal de un paciente de 62 años. Es un liposarcoma bien diferenciado, muy voluminoso. Se sesionó de forma multidisciplinaria y decidieron darle radioterapia preoperatoria. Es algo que, platicando con el doctor Marco Fiore, hacen ya de forma rutinaria. A los sarcomas, liposarcomas bien diferenciados, están dándoles RT preoperatoria. Posterior a la RT preoperatoria hicieron una tomografía con contraste, y ustedes van a ver aquí el tumor. Es un tumor muy voluminoso que desplaza de forma medial el riñón, el colon transverso, desplaza de forma caudal el colon transverso, y lo importante y quizá el punto más crítico de este tumor es que se extiende por detrás de la vena cava y se mete al espacio intercavo aórtico, lo que hace más difícil su disección. En esta reconstrucción tridimensional, como bien comentaba Catherine, pues es un tumor muy voluminoso. Estas reconstrucciones sin duda sí nosotros no la usamos, pero claro que nos ayudan a prever complicaciones, ¿no? Y prepararnos para una resección o un accidente vascular, ¿no? Particularmente en este caso, la extensión por detrás de la vena cava y extendiéndose al espacio intercavo aórtico. Entonces, en este video, la primera parte es la exploración. Bueno, en todos los centros, por supuesto, se sugiere tener un separador automático, ya sea un Thompson, por ejemplo, ese es el que usamos nosotros. Identificar todas las estructuras, ver que no haya sarcomatosis, por ejemplo, y se inicia por la línea media. Entonces, uno de los primeros pasos es la sección del ligamento gastrocólico, ¿de acuerdo? Ahí se está seccionando el ligamento gastrocólico. El siguiente paso va a ser la sección del colon. El colon, como les comentaba, es preferible hacerlo a la derecha de la arteria cólica media. Y ahí estamos identificando el duodeno, ¿de acuerdo? Identificar posteriormente los vasos iliocólicos para poder disecarlos lo más proximales que se pueda a su origen, y ahí entonces ligarlos como se ve justamente en esta parte del video. Una vez que ya están disecados, se ligan, se cortan los vasos iliocólicos y podemos proceder a seccionar el ilion distal. Ahora sí, tenemos desplazados todos los intestinos hacia el lado izquierdo del abdomen, y podemos nosotros entonces trabajar sobre, sobre el páncreas. Aquí lo que están haciendo primero es hacer una maniobra de Pringle. Ahí ven ustedes ya una liga sobre el ligamento hepatoduodenal, y crean un espacio detrás del duodeno, del estómago, ¿de acuerdo? Para empezar a disecar el duodeno, hacer una maniobra de Kocher muy amplia. Nosotros no lo hacemos así, pero nosotros trabajamos particularmente de lateral al duodeno y vamos recorriéndonos. Aquí se va trabajando de forma muy cautelosa, muy despacio. En ocasiones pudiera haber, al menos en nuestra experiencia, hemos tenido un par de casos que
una pequeña porción del duodeno se está fija al tumor y podemos resecar solamente una pequeña porción del duodeno y no continuar con el Whipple, ¿no? En este caso, por ejemplo, ustedes ven que se puede despegar muy bien el duodeno, la cabeza del páncreas del tumor. Se sigue disecando, seguimos trabajando en la línea media. La idea es tener un control vascular. En lo particular, me gusta hacerlo de caudal acefálico, pero por supuesto esto se tiene que ir modificando conforme vaya avanzando la cirugía. Ligadura de los vasos gonadales, identificación de los vasos renales, eso es lo que va a suceder a continuación. Y aquí están ligando las arterias, las venas lumbares, que este paso, la verdad, tiene que hacerse con mucho cuidado porque si se llega a desgarrar una vena lumbar, el sangrado puede ser profuso y difícil de controlar. Se está ligando la arteria renal, se tiene ya un control vascular proximal y a continuación, pues va a continuarse con la ligadura y corte de la vena renal derecha. Esto lo están haciendo con una engrapadora. Esto, por supuesto, reduce el riesgo de sangrado. Es mucho más seguro que hacerlo con sutura. Y lo que falta a continuación es, pues, despegar toda la vena cava del tumor, toda completita, para poder traernos el tumor que está en el espacio intercavo aórtico y desplazarlo hacia el lado derecho. Se está ahí seccionando la vena renal derecha, y se sigue trabajando de forma circunferencial sobre la vena cava inferior. Se está despegando toda la vena cava inferior. Ahí vemos ya la ligadura de la arteria renal, pero ahora del lado derecho. Y continuar todavía de forma circunferencial del lado lateral y medial a la vena cava inferior para poder despegar por completo el tumor. Esta es probablemente la parte más meticulosa de la cirugía, en donde uno se tiene que ir con mucha paciencia porque el sangrado aquí puede ser muy profuso. Esta es finalmente ya la disección del tumor del espacio intercavo aórtico. Se desplaza la vena cava hacia el otro lado y se empieza a trabajar. Ahora sí, ya el tumor ya se despegó de la línea media de los vasos y podemos trabajar ahora sí del lado lateral a medial. Y se hace una peritonectomía, algo similar a lo que se hace en un HIPEC, pero mucho más abajo. Se queda la línea de TOLD, se va despegando todo el peritoneo parietal de los músculos abdominales y te puedes extender de forma cefálica hasta el diafragma. En la parte inferior es algo muy similar a lo que hacemos en una disección pélvica en cáncer ginecológico, por ejemplo. Podemos identificar los vasos ilíacos, la arteria, la vena. Toda esa grasa hay que traérsela junto con la resección en bloque. Se están aquí ligando los vasos gonadales. En esta disección, pues se identifica muy rápidamente la arteria, la vena, el uretero, que ven ustedes ahí sobre la bifurcación de la ilíaca primitiva, el cual pues se libera, se liga y se corta. Se identificará posteriormente en el video también la vena ilíaca externa, y aquí es donde hay que poner mucha atención para entrar a la fosa obturatriz, identificar el nervio obturador y preservarlo. Esto ayuda a la sección del músculo psoas. Disecando el músculo psoas, aquí se ve el nervio obturador aquí en la parte de abajo, y de forma lateral y posterior al psoas se puede encontrar el nervio femoral. Aquí lo ven, es un nervio muy voluminoso, aquí no hay pierde. Entonces, si el sarcoma que estamos tratando está infiltrando el psoas, pues lo recomendable es resecarlo. Pero si el sarcoma solamente está en contacto con el psoas, podría resecarse la fascia del psoas junto con el tumor. Es importante identificar y preservar, cuando esto sea posible, los nervios sensitivos, la rama genital del genitocrural, por ejemplo, para evitar pues disestesias en el posoperatorio. Se va disecando, ya ven ustedes, el psoas de forma caudal acefálico, y esto eventualmente, conforme procedamos con la disección, se va a encontrar con la pared parietal del peritoneo y con el diafragma en la parte superior. Falta aquí está ya la identificación y ligadura de la vena suprarrenal. Este es muy importante, es un vaso bastante grande. Los vasos suprarrenales y derechos son vasos muy pequeñitos que pueden controlarse con un bipolar avanzado, como un ligashur o un armónico. No es necesario ligarlos individualmente. Y aquí se continúa ya, estamos ya a la altura de la crura diafragmática del lado derecho.
toda esta disección del peritoneo en el diafragma. Nosotros también lo hacemos con un LigaSure porque disminuye significativamente el sangrado. El diafragma es un órgano que sangra bastante. Y aquí ustedes ya comunicaron todas las capas, las parietales del psoas, peritoneo parietal y el diafragma, y se extrae por completo el tumor. Hay otros escenarios de los que creo que vale la pena hablar, como es, ya habíamos comentado que el leiomiosarcoma que se origina en los vasos, pues no necesita de una cirugía compartamental, pero en ocasiones es necesaria porque puede invadir otro órgano. En este caso, en esta imagen se observa cómo el leiomiosarcoma invade la vena renal y el riñón del lado izquierdo, y entonces aquí es necesario hacer pues una resección visceral en un leiomiosarcoma. Esto es raro, pero hay que estar preparados para hacerlo. La resección de la vena cava inferior no es una contraindicación para una cirugía de esta magnitud, pero sí es importante pues esperar una morbilidad elevada. Continúa siendo controversial hasta este momento si debemos o no debemos reconstruir la vena cava inferior. Por supuesto, la complejidad de la cirugía dependerá del nivel de la vena cava que esté afectada, si es infrarrenal, si es de los vasos renales a las suprahepáticas o si es por arriba de las suprahepáticas. Las complicaciones pueden llegar hasta el 41%, las recuperaciones del 10% y la mortalidad puede ser hasta el 6%. ¿Vale la pena o no hacer una cirugía como estas? Pues los datos que tenemos hasta este momento dicen que sí. La sobrevida global puede ser hasta el 56% a 4 años, entonces, pues por supuesto que vale la pena, ¿no? Si no operamos a este paciente, pues no llegaría a los 8 meses probablemente. El otro escenario es cuando se encuentra invadida la cabeza del páncreas o el duodeno. Sabemos que este es un escenario pues quirúrgicamente complejo y la morbilidad también se incrementa sustancialmente. Las complicaciones en general pues rebasan hasta el 55%, complicaciones mayores del 35% y la recurrencia a 5 años es del 66%. ¿Vale la pena o no hacer esta cirugía? Y los datos informan que sí vale la pena con todos los riesgos que esto implica. Cuando se trata, por supuesto, de un leiomiosarcoma, la recurrencia es básicamente a distancia. Ustedes observan aquí en esta figura que la recurrencia local básicamente es del liposarcoma desdiferenciado y la recurrencia a distancia, pues principalmente del leiomiosarcoma. ¿Qué considerar irresecable y qué no considerar irresecable? Esto este es un debate, ¿no? Particularmente vasos mesentéricos, troncocelíaco, la vena porta podrían considerarse un tumor irresecable, pero pues el punto final es cualquier tumor en donde no se pueda realizar una resección sin márgenes microscópicamente, pues ahí no se debe realizar una cirugía compartamental. ¿Es una cirugía mórbida? Sí, sin duda lo es, pero es una morbilidad muy similar a cualquier cirugía oncológica de alta envergadura, nuestra fagiectomía, un Whipple, por ejemplo, ¿no? Este es el estudio quizá más importante que ha evaluado la morbilidad. Hay muchos otros, en donde la complicación mayor se presenta en el 16.4%, la mortalidad 1.8% a los 30 días, operación cercana al 10%. Les comento aquí que, bueno, una forma de poder evaluar qué tan mórbida va a ser mi cirugía es, por ejemplo, sabemos que pacientes de edad avanzada pues tienen una posibilidad de complicarse mucho mayor. Entre más órganos resequemos, aumenta sustancialmente la morbilidad, ¿no? En caso, por ejemplo, de una pancreatodenectomía, una resección vascular, resecar el vaso y la cola del páncreas en continuidad con la resección compartamental, aumentan significativamente las complicaciones. Y el punto de corte son 3 órganos. De 3 órganos en adelante, la complicación aumenta sustancialmente. Hay otros estudios que han mostrado que el estado funcional, por supuesto, la falla renal o la falla cardíaca congestiva también, pues en este tipo de pacientes, pues hacer una cirugía como estas, pues probablemente no sea lo más aconsejable. Entonces, para concluir en esta breve intervención que tuve, la cirugía compartamental o resección extendida o multivisceral es, en este momento de la historia de los sarcomas retroperitoneales, es un estándar de tratamiento. Por más de 14 años ha demostrado, ha roto las pruebas del tiempo, nos ha demostrado que es una cirugía que se puede realizar y hasta este momento no tenemos ninguna otra cosa mejor
más que la cirugía multicompartimental. Ahora, es importante hacer énfasis que esta cirugía sigue un método quirúrgico muy estandarizado, muy estructurado. Se puede adaptar al tipo de tumor, a la localización y al tamaño del mismo. Esto tiene que sesionarse en una sesión multidisciplinaria y la morbilidad hasta este momento pues es aceptable. Sí, les agradezco mucho por esta oportunidad y estoy abierto a cualquier comentario o pregunta. Gracias. Muchas gracias, doctor Tavares, por su plática. Por motivos de tiempo, nos gustaría dejar las preguntas al último probablemente y dar paso a la plática del doctor Dorian García. El doctor García es cirujano oncólogo en el Instituto Nacional de Cancerología, graduado de la misma institución. Él además tiene una maestría en tumores musculoesqueléticos, es maestro en ciencias, líder en nuestro país de muchos de los estudios y publicaciones que se han hecho en población mexicana sobre sarcomas retroperitoneales y de partes blandas. Doctor, muchas gracias por su plática. Hola, permítame un momento. Bueno, muy buenas noches a todos. Espero que se pueda ya estar presentando la plática, la charla. El tema que voy a presentarles es un tema que ha sonado en los últimos años y se ha convertido en un tema que resulta ser bastante interesante. Y tenemos que partir desde algunos hechos que son extraordinariamente importantes. Y esto es, primero, que tenemos, sabiendo que el tratamiento quirúrgico es el tratamiento de elección para ese grupo de pacientes, tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad de que existe un tratamiento estándar para todos los pacientes. Y es comprensible, y esto es derivado a lo que ya se venía platicando y que nos han hecho saber a lo largo de la charla todos los que han estado presentes y que nos han presentado sobre las diferencias que existen en este grupo de pacientes. Uno de los puntos importantes es que en el retroperitoneo pues, puede presentarse de distintas maneras. Hablaban hace un momento de la localización anatómica, pero la localización anatómica le confiere ciertas características peculiares. A veces tratamos de adaptar la cirugía a el tipo de procedimiento quirúrgico a cualquier tipo de tumor. Pero si ustedes observan cada uno de estos tumores, cada uno de estos tiene un reto diferente. Cada uno de estos va a tener algunas potenciales complicaciones distintas y algunos de estos, que es lo más importante, van a tener un comportamiento biológico diferente y el comportamiento biológico diferente está relacionado directamente a un fenómeno que es el fenómeno de qué estirpe histológica es. Pero no es solamente la estirpe histológica. Por ejemplo, aquí vemos algunas diferencias entre algunos distintos tipos de sarcomas que, si bien cada uno de estos, cada uno de nosotros podemos ser, pues que son resecables y en un tratamiento que se consideraba hace algunos años como el tratamiento convencional, que es llevarlos a todos a procedimiento quirúrgico y todos llevarlos a resección, hoy en día sabemos que los pronósticos no iban a ser iguales y por lo tanto tendríamos que cambiar de forma significativa esta forma de pensar. Se comentó desde un inicio que, pues, finalmente, cuando hablamos de los sarcomas que ocurren en el retroperitoneo, existen algunas diferencias entre la presentación y va también a depender mucho del centro del país donde se esté viviendo. En términos globales, el liposarcoma, tanto bien diferenciado como desdiferenciado, que sabemos que el desdiferenciado forma parte de la misma historia, de la historia natural de la enfermedad, que no solamente es la acumulación de algunas alteraciones mutacionales, van a pertenecer al primer grupo de tumores, es decir, a los más frecuentes, seguidos por leiomyosarcomas, sarcomas profusos diferenciados y otros más, entre ellos tumores malignos de la vaina del nervio periférico. Pero aquí quiero centrar su atención en que si vemos estas curvas de Kaplan y Meier, existe una diferencia significativa entre la probabilidad de morir por la enfermedad o tener recurrencia. Entonces, por lo tanto, no podemos seguir pensando que todos los pacientes pueden ser tratados de la misma manera. Siendo un poco más concretos y hablando específicamente cuál es la supervivencia global que ocurre en este grupo de pacientes, observemos en estas gráficas cuál es la supervivencia media en pacientes que tienen liposarcomas, que va de 46 meses si lo comparamos con otras histologías diferentes, como puede ser leiomyosarcomas o los antiguamente llamados histiomas fibrosos malignos, hoy en día que realmente los estamos llamando sarcomas profusos indiferenciados, vemos que hay una diferencia significativa entre la supervivencia global. Entonces, aquí sabemos que la causa de la muerte en esos tumores es diferente. Sabemos que los pacientes que tienen tumores de alto grado, tumores que también tienen algunas peculiaridades, como son, por ejemplo, que tienen una alta tasa de presencia de enfermedad metastásica al momento del diagnóstico, son los que realmente nos van a generar un incremento en el riesgo de muerte.
Lo mismo ocurre para la recurrencia local. Aquí las curvas parecieran como que se emparejan un poco más, pero aquí hay que acordarnos que el liposarcoma desdiferenciado tiene ciertas peculiaridades, entre ellas esta recurrencia local y a distancia que se incrementa de forma significativa. Hay datos que son relevantes y los datos relevantes es que cuando comparamos las histologías pareciera que grado 1 y grado 2 no importa la histología. Grado 1 y grado 2 parecen comportarse de formas iguales, a diferencia de los grado 3. Aquí en los grado 3 sí hay una diferencia significativa, pero el punto muy importante aquí a considerar es algo que el doctor Cardona ya nos hablaba, ya nos comentaba en un principio, y es tomar una biopsia. Nosotros no podemos saber cómo biológicamente se va a presentar o se va a comportar o a qué paciente yo le podría cambiar o no el tratamiento de forma preoperatoria, que sabemos que hoy en día en los tratamientos, si yo le voy a agregar algo de tratamiento, tendrá que ser neoadyuvante porque la adyuvancia no ha demostrado ninguna utilidad hoy en día en sarcomas retroperitoneales. Entonces, pues tenemos que entender que si bien era cierto que el miedo más grande existente era la presencia tenemos un tumor, un liposarcoma, porque vemos aquí el componente de tejido adiposo, que es la parte del liposarcoma bien diferenciado, y es la parte desdiferenciado, se tomaba la biopsia y había siembras tumorales. La realidad es que esto es muy poco frecuente, 2% de los casos. Aquí lo que se recomienda siempre es biopsias retroperitoneales con agujas coaxiales, y esto disminuye significativamente estos riesgos. Por lo tanto, no tendríamos por qué siquiera tener preocupación porque ocurra esto. Si bien es cierto, el tratamiento solamente va a cambiar alrededor del 15% de los pacientes, 20% de los pacientes, en general, sí va a ser importante para un futuro poder tener mayor información al respecto. Para entender el tratamiento siempre hay que entender varios factores. Estos factores tienen que ver, uno, con la localización anatómica, que ya la doctora Marta nos platicaba al inicio, que es importante porque necesitamos considerar qué estructuras anatómicas son las que se encuentran en este lugar. También considerar el tipo de crecimiento, y está relacionado directamente al grado tumoral, porque sabemos también que hay algunos tumores que tienen predilección por crecimiento de tipo empujante y otros más que tienen tipo infiltrante, relacionado directamente a la biología tumoral. Esta biología tumoral es el subrogado real de la histología. La histología y el grado tumoral, que particularmente son los que nos generan esta presencia de complicaciones al momento que yo tomo la decisión de qué voy a hacer o cómo voy a tratar a este grupo de pacientes. Aquí, por ejemplo, observamos una imagen tomográfica. Hace un rato comentaban perfectamente que el mejor estudio para evaluar cómo debemos de tratar a esos pacientes va a ser la tomografía. Es el estudio de elección y solamente resonancia magnética cuando tenemos duda. Lo que tenemos que ver es qué estructuras anatómicas son las que lo conforman, y no solamente, así como comentaba el doctor Tavares, pensar que, como en muchos lugares pasa, que solamente eso se trata del tumor. Hay que ver el resto del componente de tejido adiposo, que es un liposarcoma desdiferenciado, es el componente bien diferenciado, y este otro es el componente desdiferenciado. Además de esto, evaluar otros sitios importantes, como por ejemplo la arteria mesentérica superior, que también nos tiene que servir para ir planeando el procedimiento quirúrgico. También de la misma forma, no olvidar esos segmentos que en mucha frecuencia llegan a quedarse después de una resección cuando no está siendo bien planificada, y otros elementos que son también críticos, como por ejemplo la presencia del colon o la presencia de la cava, que cuando está comprimida y no está infiltrada, tenemos que siempre estar en contacto con los anestesiólogos, porque la manipulación de la misma va a generar alteraciones hemodinámicas que pueden provocar que el paciente tenga problemas severos durante el transoperatorio y el posoperatorio. De la misma forma, ir planeando si el psoas está afectado o no está afectado desde el inicio, y también qué otras estructuras más, como puede ser el páncreas o algunos otros componentes más de otros tejidos, y si la lesión rebasa o no rebasa la línea media. Aquí otros ejemplos más en los cuales se observan estas características clínicas. Y la extensión de la cirugía, pues particularmente hoy en día se aceptarían en la mayoría de los textos que nosotros leamos en los últimos años 3 tipos de procedimientos. Uno, que es una resección simple, que solamente incluye la resección del tumor, haciendo una transección a través de la zona reactiva. O el segundo, que es una resección amplia, que incluye los órganos que están involucrados. Y una tercera, que es la resección compartimental, que ya nos comentaron. Como ya también comentó el doctor Tavares, ya está bien estructurada cuáles son las características que debería de incluir esta resección compartimental. Ahora, particularmente hablando del liposarcoma, y lo que comentábamos hace un momento, que tenemos que enfocarnos hacia histología específica, hay que dividirlos, hay que pensar en liposarcomas, a qué nos estamos refiriendo. ¿Por qué? Porque la supervivencia va a cambiar dependiendo del tipo de liposarcoma. Un liposarcoma bien diferenciado tiene una supervivencia global del 87% versus un 41% que pasan a los liposarcomas desdiferenciados grado 3. Y eso es importante también a considerar, porque esto va a cambiar seguramente en un futuro, ya que tengamos los resultados del STRAS-2, seguramente va a haber un grupo de pacientes que tendrá que tener beneficios de tratamiento neoadyuvante, quimioterapia particularmente para este grupo de pacientes. También hay que considerar que los sarcomas de bajo grado van a tener una tasa de recurrencia
local mucho más grande y por lo tanto tendremos que pensar en un procedimiento quirúrgico enfocado particularmente a hacer una resección mucho mayor para tratar de disminuir la recurrencia local, a diferencia de los tumores de alto grado, como pasa con los liposarcomas desdiferenciados, en los cuales una resección un poco más limitada, si bien es cierto, pareciera ser un tratamiento menor, es porque la recurrencia esperada, particularmente en este grupo de pacientes, va a ser a distancia. Aunque aquí hay que hacer la connotación importante que en algunas ocasiones no tenemos este diagnóstico o que el componente desdiferenciado puede ser un desdiferenciado grado 1, grado 2, y por lo tanto este grupo de pacientes tenerlos que llevar a una resección, como ya se ha comentado, que es una resección compartamental. Este trabajo lo pasaré rápidamente. Es un par de estudios realizados que se publican casualmente en la misma revista por dos grupos, es el grupo italiano y el grupo francés. El grupo italiano, por Gronchi y el grupo francés encabezado por la doctora Bombalot, en el cual ya lo comentaron hace un momento, lo que se demuestra es que regiones mucho más amplias tienen o les proveen un mejor pronóstico al grupo de pacientes que tienen liposarcomas bien diferenciados o liposarcomas desdiferenciados grado 1 o grado 2. Por lo tanto, siempre es importante considerar esto, disminuir la recurrencia local y siempre se ha puesto en debate este fenómeno que han hablado que también puede llegar a incrementar la supervivencia global, aunque sabemos que esto realmente no es cierto porque este es un subrogado diferente asociado particularmente a la etapa clínica de la enfermedad. Creo que... En términos generales, pues lo que ya hemos comentado, ¿no? La compartamentectomía va a reducir 3.29 veces la recidiva, no va a mejorar la supervivencia global, eso es un hecho, pero hay algunos factores que se asocian a peor pronóstico, una ruptura tumoral transquirúrgica y tienen un mejor pronóstico en centros de alto volumen, que también se va a comentar en charlas subsecuentes. Otro de los puntos que también tienen que tener a consideración es que nuestros patólogos cada vez les estamos pidiendo más información. Y les pedimos más información no solamente porque nosotros queramos que los patólogos trabajen más, sino porque esto nos da a nosotros información suficiente para saber qué tan buen pronóstico o no van a tener los pacientes. Además de llevarlos en la resección, que habíamos platicado, liposarcomas bien diferenciados o desdiferenciados grado 1, grado 2, tendrán que ir a resecciones compartamentales. Si el patólogo además nos entrega esto, que es la invasión orgánica, podemos también saber qué probabilidad tiene el paciente de tener una mejor supervivencia o un mejor periodo libre de enfermedad. Esto ya cada vez permea más en muchos de los centros y probablemente en un futuro sea un factor pronóstico determinante y sea asociado también o se encuentre ya dentro de algunas de las clasificaciones de etapas clínicas para los pacientes. Importante es, pues, porque realizamos este tipo de procedimientos y la razón es esto. O sea, cuando nosotros llevamos a un paciente a una resección de tipo resección compartamental, lo que esperamos es que a largo plazo los pacientes permanezcan con un buen control de la enfermedad. A diferencia de cuando los hacemos con liposarcomas desdiferenciados grado 3, la recurrencia de este grupo de tumores particularmente son de dos tipos, para ser locales y sistémicas. Entonces aquí observamos una recurrencia sistémica. Aquí evaluaremos algunos puntos más adelante de cómo tratar este grupo de pacientes. Se ha también dicho mucho qué hacer con este grupo de pacientes si conviene darle radioterapia preoperatoria. El grupo italiano, si bien es cierto, hoy en día apoya llevar a todos los liposarcomas bien diferenciados a radioterapia preoperatoria, es un hecho que los resultados iniciales del STRAS 1 demostraron que no había diferencia, pero cuando se hizo un análisis subgrupo con las condiciones que tiene un análisis subgrupo, demostró que este fallaba. Sin embargo, para este subgrupo de pacientes con liposarcoma bien diferenciado y liposarcoma desdiferenciado grado 1 o 2, pareciera tener alguna utilidad. Seguramente en un futuro, a este grupo de pacientes, el estándar será radioterapia preoperatoria, posteriormente resección compartamental y después de ahí vigilancia como la mejor alternativa terapéutica para este grupo de pacientes. Para hablar de tratamiento sistémico, pues finalmente hay muchas formas de tratar de evaluarlo. Probablemente la forma más adecuada, y esto no es porque sea la más perfecta, sino porque es la que más ha reproducido alrededor del mundo, es el uso de nomogramas. Esos nomogramas aquí les presento Circulator y es el que tiene mayor validación a nivel mundial. No es el único, pero sí el que tiene mayor validación y siempre es importante que cuando se ocupa una herramienta como esta, tener validación con la misma. A partir de esto, pues el estudio de Pasquale demostró que había un subgrupo de pacientes que pudiesen beneficiarse. Y aquí estamos hablando y vamos a hablar particularmente de algunos sarcomas que pudiesen beneficiarse de tratamiento sistémico. ¿Y estos cuáles son? Todos aquellos que tengan una supervivencia global de menos del 60% a 10 años. Y aquí entramos con otros problemas más, que es qué tipo de quimioterapia ofrecerle, porque hay una gran variedad. Lo que se ha demostrado es que el histología específico no fue superior al tratamiento convencional, pero esto seguramente cambiará en un futuro. Y como comentábamos, también necesitamos tener los resultados de STRAS-2, que evalúa todos este concepto. Empezó a partir del 2020, se retrasó por la pandemia y esperamos resultados hasta finaliza 2028. Yo creo que para el 2030 tendremos resultados del mismo. La droga más activa, sin lugar a dudas, va a ser doxorubicina y no debe de cambiar la extensión de la cirugía, pero vamos a platicar
brevemente sobre histologías específicas. Hay que entender que el leiomyosarcoma tiene un patrón de crecimiento muy particular. La mayoría va a ser crecimiento de tipo exofítico, aunque el 35% de ese grupo de pacientes puede tener crecimiento mixto. Y eso es importante porque necesitamos evaluar cuando vamos a hacer la resección de este grupo de pacientes si yo debo o no reconstruir a estos pacientes. Aquí también considerar que la invasión orgánica es extraordinariamente frecuente. 70% de los casos van a tener invasión a algún órgano y tienen una alta recurrencia sistémica. Por lo tanto, el tratamiento estándar para el leiomyosarcomas grado 3 es quimioterapia neoadyuvante, cirugía, que va a ser una cirugía de tipo resección amplia. El leiomyosarcoma se puede ligar a la mayoría de los pacientes, siempre y cuando nosotros observamos clínicamente y en los estudios de imagen que tengamos colaterales venosas. Si presentan estas dos características, nosotros sin lugar a duda podemos pensar, pero aquí tenemos que también entender cuál es la altura en la cual estamos hablando. Hay varias formas de clasificarlo. Aquí, por ejemplo, quizás la forma más simple de hacerlo es evaluarlos si la lesión se encuentra a nivel de las venas renales por debajo de ellas, si se encuentra por encima de ellas, pero que no llega a las suprahepáticas, o si se encuentra por encima de las suprahepáticas. Aquí nos enfocaremos particularmente a los que ocurren por debajo de las renales, y esto es en la gran mayoría se puede ligar sin tener una repercusión importante. Si llega a requerir que se reconstruya, va a ser solamente en aquellos que no tienen colaterales y que además presentan un buen flujo que nosotros visualicemos durante el procedimiento quirúrgico. Aquí podemos ocupar injertos que son injertos sintéticos que van de 16 a 22 milímetros según el grosor que tenga la vena nativa, y también se pueden ocupar venas cadavéricas o injertos cadavéricos o bovinos, y esto cuando se planea hacer, normalmente cuando estamos, además de realizar la resección, vamos a hacer resección de algún segmento intestinal con anastomosis. Esos son de los puntos importantes a considerar. En el caso de los que ocurren por encima, aquí necesitamos evaluar factores importantes. ¿Se puede ligar? La respuesta es sí. Hay un grupo de pacientes que pueden ser ligados, pero aquí tenemos que tener en consideración si el paciente tolera o no el pinzamiento. Esto es durante el procedimiento quirúrgico. Una vez que nosotros movilizamos para poderla ver, tenemos que movilizar forzosamente el lóbulo hepático, se moviliza y obtenemos una buena presentación de la misma cava. Pinzamos la cava y observamos si hay cambios hemodinámicos importantes. Si los cambios hemodinámicos son muy importantes, aquí sí conviene realizar una reconstrucción. Aquí se puede ocupar PTF, se puede ocupar PTF anillado, porque hay que recordar que estos vasos son vasos de baja presión y por lo tanto, si yo no le dejo algo anillado, lo que va a ocurrir es que se va a colapsar y de por sí, al ser un vaso de baja presión, tiene un riesgo altísimo de trombosis del mismo. También es importante considerar que también se pueden realizar autotransplantes. Entonces, autotrasplante también es un fenómeno que puede llegar a ocurrir en este grupo de pacientes, sí, siempre y cuando el ostium renal esté completamente libre. Y esto lo que busca es tratar de preservar en la mayor forma posible el funcionamiento de estos riñones. En el caso de los que ocurren por encima de las suprarrenales, aquí normalmente van a ser tumores que van a requerir un procedimiento quirúrgico mucho más avanzado con el uso de reconstrucciones vasculares complejas, y normalmente en este grupo de pacientes siempre van a requerir la reconstrucción. Siempre es importante considerar que este grupo de pacientes van a requerir circulación extracorpórea para poder hacer la reconstrucción, porque aquí sí es indispensable hacer una buena reconstrucción, y también tomar en consideración que la tasa de mortalidad en este grupo de pacientes es altísima. Pero también existe la posibilidad de no reconstruir. Y la no reconstrucción es una opción siempre cuando nosotros evaluemos las características hemodinámicas transoperatorias del paciente y algunas características que nosotros podemos evaluar en los estudios de imagen. Y esto a qué nos estamos refiriendo particularmente es el riñón que se va a quedar, tiene alguna otra colateral a la cual puede drenar. La vena, por ejemplo, la vena gonadal izquierda está permeable o no está permeable, o la renal puede drenar algún otro vaso más, tiene alguna otra colateral. Si es así, es factible la realización de una resección sin reconstrucción. Finalmente, en muchos de los centros en el mundo se está tratando de buscar no reconstruir, y esto es ¿por qué? Porque derivado de algunos trabajos que se han hecho multicéntricos, hemos encontrado que el porcentaje de trombosis es excesivamente alto. Cuando observamos los resultados es que no hay diferencia realmente en grupo de complicaciones ni en supervivencia global en ese grupo de pacientes. Por lo tanto, no reconstruirlos tampoco no es un factor que nosotros tengamos que se considera como un factor, como una mala praxis. Todo lo contrario. Además, también hay que considerar que los pacientes que requieren reconstrucción tienen menos probabilidades de entrar a la terapia intensiva.
Un detalle importante es que si bien es cierto, la morbilidad más grandota es el linfedema, que ocurre un linfedema importante en el 35% de los casos, normalmente entre 4 y 6 semanas se corrige. Entonces, la gran mayoría de los pacientes no van a tener secuelas importantes a largo plazo. Hablando de tumor maligno de la vaina del nervio periférico, aquí en este caso sí es importante considerar detalles importantes, como son biológicamente es un tumor que es altamente quimioresistente y es un tumor altamente radioresistente. Debemos de dividirlos en dos grandes grupos, que son los asociados a neurofibromatosis y los no asociados a la neurofibromatosis. ¿Y esto por qué es importante? Los asociados a neurofibromatosis presentan un pronóstico mucho más adverso. Sin embargo, con el advenimiento de nuevos tratamientos modificadores de la neurofibromatosis, se ha visto que potencialmente ese grupo de pacientes pudiesen comportarse como los que no tienen esa alteración mutacional. En este grupo de pacientes, llevarlos a resecciones comportamentales no ha demostrado que tenga una mayor utilidad. Aquí lo que sí hay que tomar en consideración es qué nervio es el que está afectado. Y el nervio que está afectado es importante siempre mencionarlo porque esto puede generar una secuela importante. Nosotros tenemos que prever cuál es la secuela. Uno de los nervios más afectados es el nervio femoral. Entonces también tenemos que platicar con el paciente sobre la secuela de la resección del nervio femoral porque esto sí puede llegar a ser incapacitante. Normalmente en este grupo de pacientes también tenemos que considerar si además de esto tienen algún otro tipo de tumor y algún otro tipo de invasión. Normalmente ese grupo de pacientes con puras resecciones simples es más que suficiente, resecciones amplias pueden llegar a requerirlos, pero aquí siempre es importante mencionar que en este grupo de pacientes sí pueden llegar a requerir resecciones óseas. Y esto es de dónde emergen los nervios. Entonces siempre hay que tener planificado también esto y cómo vamos a reconstruir este grupo de pacientes. Hablando de tumor fibroso solitario, así como ya había comentado tanto el doctor Cardona como me parece que también había comentado Tavares, los tumores fibrosos solitarios normalmente la gran mayoría va a tener un comportamiento biológico bastante benigno. Pero eso es en la mayoría de las ocasiones. Pero para saber si realmente es un tumor fibroso solitario que se va a comportar o no, necesitamos tener la clasificación de Demico. Demico, finalmente, lo que necesitamos es información que nos dé el patólogo. Y el patólogo nos tiene que dar información sobre la necrosis, el tamaño tumoral, el número de mitosis, para saber a qué grupo de riesgo pertenece estos pacientes, para saber si realmente va a ser un grupo de tumores que van a tener una recurrencia local alta o no. Y este grupo de pacientes está demostrado perfectamente que tiene una mayor posibilidad de tener recurrencia cuando entran a grupo de riesgo alto. En grupo de riesgo bajo, la tasa de recurrencia es extraordinariamente baja y solamente una resección simple es suficiente como para darle tratamiento. Por eso hablamos de que hay diferencias significativas histología específica. Este grupo de pacientes no se beneficia de llevarlos a resecciones compartimentales. No está demostrado realmente su utilidad. Entonces, por lo tanto, pues siempre es importante tener en consideración que lo que vamos a buscar en este grupo de tumores es margen negativo, que sea una cirugía que complete este principio, pero que además tenga la menor morbilidad posible. Y siempre hay que pensar si hay un órgano que está adyacente que está comprometido, tener que llevarlo a la resección, pero eso tendremos que verlo desde el inicio. Un detalle importante es para ese grupo de pacientes en los cuales encontramos tumores fibrosos solitarios ubicados en la pelvis, que están muy pegados, por ejemplo, a la vejiga y que tenemos dudas de que tengamos o no afección de la misma, son tumores altamente radiosensibles. Entonces se puede evaluar en junta multidisciplinaria, darle radioterapia preoperatoria para tratar de disminuir el riesgo de pérdida orgánica en este grupo de pacientes. Si quisiéramos resumir lo que acabo de comentar, esta sería la forma más adecuada de resumirlo. Y esto es, ¿qué debo de hacer para cada uno de estos grupos de tumores? Ese es el resumen más simple. Y si ustedes lo ven, lo que estamos diciendo es, para pacientes con liposarcomas, la resección compartimental puede ser una alternativa. De hecho, el liposarcoma es bien diferenciado. La alternativa siempre va a ser una resección compartimental, a menos de que las condiciones del paciente no sean las óptimas. Liposarcomas desdiferenciados, podemos evaluarlo hasta en grado 3, realizarlas siempre y cuando tengamos algunas otras características. Leiomiosarcomas, resecciones amplias, tumores malignos y de la vaina del nervio periférico y tumor fibroso solitario, pues evidentemente tendrán que ir a resecciones mucho más limitadas, pero completas. Aquí el detalle importante es ir a resecciones completas. Y eso también está asociado particularmente a sus mecanismos de falla. Observen en esta tabla cuál es la tasa de recurrencia local en cada uno de esos grupos y cuál es la tasa de recurrencia a distancia de cada uno de estos. Y también el enfoque está cambiando para ese grupo de pacientes que tienen alta recurrencia sistémica, tratar de llevarlos a tratamiento sistémico de forma inicial.
Rápidamente, hay que recordar esa parte de los patrones de recurrencia. Los patrones de recurrencia también son importantes a considerar y hay algunos factores que se asocian a esos patrones de recurrencia y en la recurrencia tenemos que rebiopsiarlos. Y esto es tipo histológico, recurrencia local es más frecuente en liposarcomas bien diferenciados y desdiferenciados, recurrencia a distancia, liposarcomas desdiferenciados y leiomiosarcomas, y mixtas en liposarcomas desdiferenciados, que era lo que comentábamos hace un momento. Los tiempos también son importantes y algunas características, y es si recibieron algún tipo de tratamiento de tipo neoadyuvante particularmente. La supervivencia, evidentemente, cuando solamente la recurrencia es local, 50 meses, recurrencia a distancia, 35 meses, pero cuando es mixta, es extraordinariamente raro que ocurra este fenómeno. También importante mencionar algunos otros puntos, como son el tiempo de la recurrencia, que es un punto importante siempre a comentar, y el tipo histológico y cómo recurre. La recurrencia puede llegar a cambiar, puede llegar ahora a ser una recurrencia desdiferenciada, que esto cambia significativamente hasta el tratamiento de los pacientes. Siempre importante, si se puede resecar, reséquenlos. Los que no se resecan tienen un pobre pronóstico. Histología por histología también está demostrado, liposarcomas bien diferenciados, resecados versus no resecados. Ustedes ven las líneas negras y la negra punteada. Lo mismo pasa para liposarcomas desdiferenciados y para leiomiosarcomas. Lo que les comentaba, los que siempre les va a ir normalmente mejor van a ser liposarcomas bien diferenciados, tumores fibrosos solitarios, y siempre es importante tomar en consideración que la resección es lo más importante. Nada más para terminar, uno de los miedos más grandes que siempre se tiene y por lo cual muchas ocasiones en muchos centros lo que se busca es tratar de evitar las nefrectomías y en muchas ocasiones aparece alguien que dice es que le salvé el riñón cuando en realidad no le están generando un beneficio real al paciente cuando no está indicado, es que son estos puntos. La lesión renal aguda de los pacientes con nefrectomía versus no nefrectomía, si bien es cierto, sí es mayor, esta no se mantiene. Solamente el 0.3% de los pacientes van a requerir diálisis definitiva. También es importante mencionar que normalmente la estabilización de la creatinina va a llevar 30 días. Por lo tanto, si yo tengo un paciente que le hice una nefrectomía, lo que tengo que buscar es mantenerle buenos volúmenes urinarios en el postoperatorio para disminuir la necrosis tubular aguda y mantener el otro riñón funcional. Otros puntos, como por ejemplo en esto, cuando hacemos resecciones muy grandotas, estos pacientes no tendrían que ser llevados a dietas, a empezar dieta de forma rápida. El fast track aquí no funciona. ¿Por qué? Porque estamos resecando no solamente segmentos muy grandes de intestinos, sino también estamos resecando segmentos importantes nerviosos que van a generar alteraciones en la motilidad y el complejo motor intestinal tarda mucho tiempo en reactivarse. Por lo tanto, hasta que el paciente empiece a canalizar gases, no hay que darles de comer. Un control adecuado de hidroelectrolítico y una deambulación temprana, sin lugar a dudas, son las mejores alternativas. Y para finalizar, las complicaciones a largo plazo de todos los procedimientos que hemos dicho son hernias intencionales, que son altos, oclusión intestinal, que puede llegar a ocurrir asociadas a adherencias, y las adherencias pueden llegar a ocurrir por un fenómeno bastante importante, y es la exposición de los vasos genera un incremento de riesgo de presentar adherencias hacia ese sitio. Por lo tanto, hacerles epiproplastías en esos sitios son recomendables para disminuir este riesgo. Alteraciones en la defecación, 41%, en el hábito urinario, 9%, y alteraciones sexuales. Entonces, siempre es importante tener en consideración todos estos puntos para darle el mejor tratamiento posible a este grupo de pacientes. Y con esto finalizo la charla. Agradezco mucho la invitación y quedo con ustedes si hay alguna pregunta o alguna duda. Muchísimas gracias, doctor, por su presentación. Gracias a todos los que estuvieron hasta ahora conectados y si tienen tiempo, me gustaría que avanzáramos un poquito en las preguntas. Empezaré tratando de contestar yo la primera, que habla sobre el papel de la patología como en estudios transoperatorios para evaluar márgenes o componentes de alto grado. Como lo platicamos la clase del webinar pasado con los patólogos, realmente no hay ningún papel para el estudio transoperatorio. Si uno evalúa de manera correcta los estudios de imagen, podemos anticipar los componentes de alto grado, podemos anticipar el tipo de cirugía que tengamos y es imposible que un patólogo pueda evaluar una pieza como estas para darnos respuestas sobre los márgenes. La siguiente pregunta me gustaría dirigírsela al doctor Cardona. ¿Qué piensa en los tumores que tienen un compartimento bilateral, que tienen afección del lado derecho e izquierdo? ¿Cómo se manejan? ¿Qué podemos hacer sobre las resecciones viscerales? Y muchas veces hay que ver bien, estamos hablando más de los tumores o liposarcoma, ya un tumor central como un liposarcoma de la vena cava grande sí puede tener pueden volver al lado derecho e izquierdo, pero como habíamos hablado, no merece una resección compartimental.
ya una resección más limitado. Pero con relación al liposarcoma mayor, muchas veces lo que se ve es que es el tumor se origina de un lado izquierdo o derecho y simplemente por el tamaño pasa al otro lado y en imágenes da la apariencia de que sí envuelve ambos lados, pero realmente es un lado que envuelve donde se origina y por ende solamente es un lado que hay que remover, por ejemplo, el vaso, por ejemplo. Pero sí puede existir ese tumor diferenciado de liposarcoma que puede tener metástasis o puede tener una presentación multifocal que ya ahí presenta un problema donde puede estar limitado la cirugía, porque creo que hay que balancear la morbilidad de una cirugía que envuelve ambos lados, especialmente con relación a los vasos. Me encantaría, doctor Dorian, doctor Tavares, doctora Martín, su opinión con relación a eso. Doctor Tavares, ¿nos podría dar su opinión? Esa es una situación, o sea, quirúrgicamente muy compleja. Se debe sesionar de forma multidisciplinaria, tratándose de un liposarcoma bien diferenciado. eh, yo lo que en este momento estoy pensando en voz alta, lo que haría es hacer un buen gammagrama renal, ver cómo está la función de ambos riñones eh, y evaluar muy bien tratar de evaluar dónde se originó el tumor, del lado derecho, izquierdo, y sacrificar ese riñón siempre y cuando el riñón residual que va a quedar tenga una buena función, ¿no? Es una situación increíblemente compleja que sucede en ocasiones. Eh, Aquí juega un papel muy importante el estado funcional del paciente. Es un paciente de edad avanzada, pues yo la verdad no procedería con la cirugía independientemente de que pudiera ser resecable, ¿no? Aunque, por supuesto, hay algunos datos, algunos estudios que indican que se pudiera hacer una resección paliativa. Habría que calibrar muy bien ese escenario, ¿no? Es un escenario en donde, por supuesto, ser muy honestos con el paciente, decirle que la posibilidad de cura es prácticamente nula, ¿de acuerdo? O sea, no es un escenario donde nosotros estemos optimistas hacia futuro, pues por supuesto que no. Y eso el paciente pues debe entenderlo para que se tomen las decisiones correctas. Doctor García, ¿tiene alguna opinión al respecto sobre los reportes de casos que hay incluso de autotrasplante? ¿Alguna opinión sobre estos tumores bilaterales? Y sin lugar a dudas es algo bastante complejo, pero aquí hay que evaluar varios puntos, ¿no? Y hasta la posibilidad de ingresos a ensayos clínicos, ¿no? Entonces, aquí uno de los puntos es, si ya demostramos que realmente sí es bilateral, las opciones son, uno, podemos meterlo a ver si el paciente cumple con la ley del centímetro, la ley de crecimiento del centímetro. Si tú un paciente que tiene una tasa de crecimiento menor de 1 centímetro por mes, es un paciente que probablemente lo podríamos vigilar sin hacerle mayor tratamiento, sin lugar a dudas, pues teniendo en consideración que es un paciente que no le vamos a ofrecer algo más y solamente va a ser vigilancia. La opción 2 es, actualmente hay algunos trabajos que se están ocupando inhibidores de MDM2 que pueden funcionar como tratando de ralentizar la tasa de crecimiento de los tumores y algunos otros más como inhibidores de CDK4. Entonces, hay algunas otras alternativas terapéuticas que pudiesen funcionar para este grupo de pacientes en particular. Sin duda, la mejor opción siempre va a ser discusión multidisciplinaria para ver cuál es la mejor alternativa terapéutica. En el caso de resecciones parciales, solamente yo las indicaría o solamente la pensaría de forma paliativa y esto realmente es extraordinariamente controvertida y hay que hablar muchísimo con la familia, hay que hablar muchísimo con el paciente para realmente saber cuáles son los alcances de un procedimiento de esta magnitud. Sabiendo que una resección parcial, lo que normalmente ocurre es que liberamos factores de crecimiento y que vamos a tener un crecimiento exponencial de la lesión. Entonces, a veces mejor conviene dejarlo en vigilancia. Gracias. Siguiendo en las preguntas, doctor Tavares, ¿alguna estrategia efectiva para minimizar la recurrencia, radioterapia adyuvante, quimioterapia, algo que tenga usted que nos pueda compartir al respecto? No, bueno, como ya se comentó, o sea, los tratamientos adyuvantes no han mostrado ser efectivos, ¿no? Hablando específicamente de quimioterapia, bueno, y de radioterapia, ¿no? Menos. La radioterapia adyuvante no está contemplada en ningún escenario. La quimioterapia adyuvante muy controversial porque pues cuando se evaluaron se utilizaron todos los sarcomas de todo el cuerpo, entonces no tenemos evidencia para su uso y actualmente se está evaluando el uso de quimioterapia neoadyuvante. No tenemos resultados todavía, pero podría ser el camino.
Eh, la radioterapia preoperatoria ya demostró que no tiene utilidad, específicamente en el análisis de subgrupos de los liposarcomas bien diferenciados. Podría tener un papel, pero como bien comentó el doctor Dorian, existe un sesgo enorme al hacer un análisis de subgrupos y nosotros en particular no la estamos utilizando, pero estamos, bueno, hemos platicado directamente con el grupo italiano y ellos la están considerando, específicamente en ese subgrupo de pacientes, los liposarcomas bien diferenciados. Gracias. Doctor Cardona, hay ahora algunos estudios en Estados Unidos sobre unas láminas con doxorubicina para dejarlas como en el lecho quirúrgico. Entiendo que todavía esto es algo que no tenemos las respuestas, pero ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Algo que nos quiera compartir? No, a mí me encantaría tener, tener algo para compartir con relación a oportunidades con relación a la quimioterapia o ya sea las terapias disponibles todavía. Y realmente es un área de, como han dicho todos en esta conversación, o sea, un área de investigación activa, buscando realmente marcadores moleculares para identificar potencialmente terapéuticos nuevos. O sea, hablamos de la doxorubicina, o sea, una droga que lleva más de 50 años, que todavía sigue siendo eh, una pieza central en el tratamiento, pero realmente ya necesitamos buscar a mover a otra área, ya sea en combinación o ya sea aún más importante en terapéuticas nuevas. Mucho espacio para investigación, mucho espacio. Sin duda. Doctor Dorian, ¿hay alguna pregunta acá que es sobre cuáles son los factores pronósticos que usted considera más importantes para poder discutir en las expectativas de resultado con los pacientes de manera preoperatoria? Sin lugar a dudas, grado tumoral, histología, localización y expectativas de vida del paciente. El estado funcional es extraordinariamente importante. Esos son normalmente los factores que normalmente son los que más peso tienen. Hay otros extra que podemos ir sumándole y estos asociados principalmente a los recursos técnicos que tengamos y a también lo que el paciente quiera. Entonces, a veces los pacientes buscan un procedimiento que no les es el adecuado y pues uno tiene que explicarles cuál es lo más conveniente y también explicarles perfectamente que la tasa de recurrencia finalmente en muchos de esos tumores es casi la ley. Claro. En cuanto a los tumores vasculares que nos platicaba sobre las diferentes opciones reconstructivas, ligadura de la vena cava, ¿piensa usted que haya algún paciente que sea el ideal para únicamente realizar la ligadura y no reconstruirlo? Sí, de hecho, ahorita la tendencia en general es que la gran mayoría se busque no reconstruirlos, siempre y cuando cumplan el principio de que no tengan deterioro hemodinámico durante el pinzamiento de la cava y además de esto que tengan colaterales. Si cumplen esos principios, la realidad es que el pronóstico es muy similar a verlos llevados a reconstrucción, tomando en consideración que después de una longitud de más de 2 centímetros de cualquier injerto que coloquemos, la probabilidad de trombosis se va multiplicando a centímetro que vamos agregándole. Entonces, si es factible realizar una no reconstrucción, yo creo que se debe adoptar. Nosotros ya tenemos alguna experiencia con esos pacientes y la realidad es que el pronóstico ha sido bueno hasta el momento. Gracias. Hay algunas preguntas sobre la terapia blanco, la caracterización molecular, la inmunoterapia. Creo que al respecto nuestros panelistas ya nos comentaron que en realidad pues no tenemos una respuesta actual. Está corriendo el STRAS, que creo que el STRAS 2, que creo que será el resultado más importante que podremos tener y que probablemente nos pueda dar luz a seguir haciendo este tipo de ensayos y encontrar o una terapia blanco o una molécula para poder tener un mejor tratamiento. Por último, dentro de la parte quirúrgica, hay una pregunta sobre qué pasa si dentro de un paciente que considerábamos resecable por imagen, al estar en cirugía, el escenario se vuelve una sarcomatosis. ¿Qué conducta tomarían ante eso? En el caso de sarcomatosis, el tratamiento de elección es remoción completa. O sea, si no se puede remover completo, el pronóstico es malo. O sea, la citorreducción máxima es la mejor alternativa.
Es controvertido el uso de HIPEC en este grupo de pacientes. Normalmente cuando se realiza se tiene que tener planificado preoperatoriamente. El estudio de la doctora Bombalot no demostró utilidad, sin embargo hay un metaanálisis publicado el 2022 en el cual se encontró que hay beneficios solamente para dos subgrupos de pacientes, que son pacientes que tienen leiomiosarcomas, principalmente de origen uterino, y que tuvimos un incremento de sarcomatosis asociados a esto por la morcelación de las piezas, y para el grupo de pacientes que tienen liposarcomas desdiferenciados. Entonces yo creo que solamente esos escenarios, si solamente que haya citorreducción máxima, si no, no le vería mayor función. No sé qué opinan los demás. Gracias. Por último, y para tratar de concluir la plática, agradeciendo nuevamente la asistencia de todos, doctor Cardona, nos decía que usted tiene un programa de prehabilitación para este tipo de cirugía. ¿Nos podría compartir un poco al respecto? ¿Cuál es el esquema que siguen para dentro de este programa de prehabilitación para mejorar las condiciones en este tipo de cirugías que, como ya platicamos, tienen un riesgo, una morbilidad incrementada y un componente técnico importante? Sí, como todos sabemos, desafortunadamente muchos de estos pacientes presentan ya con estos tumores de volumen grande y que ya han tenido un impacto negativo en su función, realmente la evaluación es individual. No tenemos un programa generalizado, ya que cada paciente o grupo de pacientes son diferentes. Aquellos pacientes que presentan, por ejemplo, con una oclusión más aguda de la vena cava secundario al tumor, donde presentan con un edema bilateral, o sea, que le limita simplemente el movimiento. Ya es un paciente diferente con relación a problemas crónicos, ya sea de problemas del disco lumbar o la artritis, etcétera, que impacta su habilidad también. Entonces, realmente la terapia se dirige al paciente individual con qué problemas separado a lo que es los problemas secundarios al tumor, qué problemas, si algunos tiene ya el paciente con sus otras condiciones médicas, y realmente se establece un plan así. Y el plan es en dos formas, ya sea en la gran mayoría de los pacientes vienen al centro de rehabilitación del hospital. Ese es nuestro plan preferido. Hemos visto los mejores resultados en el plan individualizado que se implementa. Versus el segundo plan ya es el servicio de rehabilitación que va a la casa. Pero lógicamente ese servicio no puede ser tan frecuente como puede ser el paciente que viene al hospital. Perdón, exacto, que viene al centro de rehabilitación. Eso es un programa que lo que llevamos son casi 5 años, que es algo que cada año evaluamos, y es algo que sigue en evolución, realmente siendo individualizado para el paciente. Y lo importante ahí se hace en combinación con nuestro equipo de nutrición. Como todos sabemos, también de nuestros pacientes presenten con un desarreglo de su nutrición, con una pérdida de masa muscular, tratando de optimizar a estos pacientes en un periodo pequeño, o al menos que van a entrar una etapa preoperatoria con relación a tratamiento de radiación y quimioterapia, que tienen un poco más de tiempo. Muchas gracias de nuevo a nuestros panelistas, gracias a todos los que asistieron y estuvieron a lo largo de toda esta plática que ha sido muy enriquecedora. Y para concluir, solamente, además de agradecer, tengo 2 anuncios. Nuestro próximo webinar, el día 16 de noviembre, jueves a las 8 de la noche, ya estaremos mandando los correos con toda la información para que lo tengan. Y el doctor Mario Murguía, parte del grupo para los patólogos, está actualmente coordinando un curso de patología inmunohistoquímica. Si alguien está interesado, por favor, y puedan referirse a él para tener más informes. Nuevamente, gracias y esperamos su retroalimentación. Buenas noches a Gracias. todos. Gracias.